Suscríbete a la Panterita. Me desperté, estaba haciendo mis cosas y me escribe una persona, luego me dice, mira las noticias, lo que está pasando sobre el fútbol, viste, y ahí me envió la captura, sería verdad, de donde aparece supuestamente mi apellido, y me dice, ¿qué pasó? Y qué es lo que va a pasar, qué sé yo, le dije, verdad, que no llevé en cuenta, pero sí me quedé así en plan, ¿qué es lo que está pasando? Luego ya me fui mirando las noticias con tiempo y vi que se le estaba agarrando a unas cuantas jugadoras y dije, ¿qué está pasando acá, verdad? Luego realmente no hice caso, ya luego a la tarde, creo, al mediodía, no recuerdo bien, que me escribió la gente del diario Extra y ahí me comentó, viste lo que está pasando y cosas así, y demás hablé con la gente del Extra. Porque yo cometí entonces un error, porque yo pensé que estaba demorado, porque hablé con el comisario Nimio Cardoso, pero vos, nadie te citó a nada, vos. No te entiendo. A ver, ¿a vos te demoraron, te hicieron consultas o no? ¿Te escucho? ¿A vos alguien te llamó de la fiscalía o no? No, jamás nadie me llamó a ningún lado, nada luego. A mí solamente la gente extra me escribió para la nota, sería verdad de lo que está pasando. Ah, bueno, entonces le vamos a tener que decir a Gustavito que no tenía ningún vínculo, porque yo le pregunté al comisario, pensando que tu caso, pero era el mismo apellido, dice Víctor, ¿verdad? No, ¿sabes dónde surge el tema, Antonella? Pasa que en la agenda que se incautó decía arquera Rojas, y por eso se asumió que tenía que ver directamente contigo, pero vos aclarás que en ningún momento te citó la fiscalía, vos no estuviste detenida en ningún momento, así que solo la confusión se dio porque decía arquera Rojas y se interpretó que tenía que ver contigo. Y creo que la confusión sería sobre ese tema, ¿verdad? Como así dije, yo estoy disponible y estoy para lo que ellos quieran, pero a mí en ningún momento nadie me habló, no estuve tampoco detenida, no, yo estoy ya trabajando a full con todo, con mi vida normal, ¿verdad? Todo a pesar de todo lo que está pasando, pero sí, obviamente que me súper sorprendió, pero estoy súper tranquila, gracias a Dios, ¿verdad? Porque sé lo que hice, lo que no hice, entonces estoy tranquila porque no en ningún momento pasó nada de lo que se estaba hablando. Claro, yo mismo, y te pido disculpas a vos, es un error mío, yo pensé, porque yo mismo le digo al comisario Nimio Cardoso, como si ella niega, y él pensó que a lo mejor estamos hablando de la misma persona cuando vos no sos esas Rojas. Sí, me imagino que se confundieron o algo, porque justamente ahora también estaba hablando y me dijo, vos posaste con plata y no sé, y ahí le comenté, no, yo no soy esa persona, fue otra persona la que está saliendo en los diarios posando con dinero, otra compañera, ¿verdad? Le dije, no, en ningún momento. A mí lo único que me llamaron la atención a la gente, ¿verdad? Sería lo que está escrito ahí, nada más que eso. No, está bien, esa es la aclaración, y te repito por tu bien nombre, Antonella, cuando yo leí esto, dice... Se sorprendió al ver su apellido. Hasta le pregunté si esta persona por vos fuiste demorado. Hay una entrevista con el comisario Nimio. Vos no tenés nada que ver, ¿es así, Víctor? No, es solamente, exactamente. Eso solo vos sostenés, vos no tenés Vibra. nada que ver. Sí. Antonella. Sí. Que no tenés nada que ver, digo. Según lo está diciendo vos. No. Sí, estoy súper segura y como dije, tranquila, si de repente me quieren citar para una declaración o para mi teléfono, si quieren de repente mirar, no sé, yo estoy disponible, yo no tengo nada que ocultar y es lo que quieran, estoy a la orden. Muy bien, hecha la aclaración, por eso estábamos buscando esta mañana con Gerardo y con Egan para aclarar el tema. ¿Vos estuviste en el Clásico de la Lupa? Sí, estuve. Y la pelota fue muy alta colocada arriba, ¿vio? No, ya te digo, ya hasta eso me dijeron, hasta el partido Olimpia bendice la gente ahí atacándome de diferentes formas sin saber realmente lo que está pasando. No, yo te pregunto por otra cosa porque la pelota fue alta, Germán Cafa, ¿verdad? Para la estatura de ella, ¿verdad? Sí. No, me olvidé que estaba jugando contra exfutbolistas profesionales, ¿verdad? Que yo me adelanté demasiado, no esperé ni tampoco pensé que me iban a estar chutando el arco, entonces eso fue lo que pasó. No, y ayer estuvimos pues hablando del primer gol del partido, el gol tanto de... El segundo fue, ¿cuál fue el gol? Yaguá, el de Yaguá. Tiro de Laura Romero. Y bueno, aclararte algo más, querés aclarar con gusto, Antonella Roca, con gusto. ¿Qué querés aclarar, Roma? ¿O ya está? ¿Es suficiente? No, lo último que voy a decir que me parece demasiado que quieran dañar tanto el fútbol femenino, porque realmente sabemos y seguramente que si en el fútbol femenino hay esto que yo ni siquiera pensé que había, ¿verdad?
en el fútbol masculino, en primera, sí o sí, seguramente. ¿Y por qué es lo que le tapan tanto? Porque acabaron de decir, no sé, he visto a la noche que 3 jugadores de tal club estuvieron, se le pagó, después se le amenazó, tipo justificando que agarraron plata y luego se le amenazó. No vieron nombres, tampoco vi que se fueron esposados ni con la cara así cubierta, nada, pero sí al femenino rápido, a las chicas sí, pero porque a esos 3 jugadores también no le metieron, no dan nombre, están cubriendo el fútbol masculino para que de repente no termine el fútbol de primera, digo yo, ¿verdad? Porque es imposible. ¿Por qué las chicas? ¿Por qué atacan tanto? Y esos hombres que aceptaron la plata de lo que está pasando, no hay nombres, ni siquiera están tapando todo, y me parece algo demasiado ridículo que una vez más están, a nosotras las mujeres nos están atacando, pero a los hombres cubriéndoles, ¿verdad? Eso es lo único que tengo que decir, y lo que puedo decir que realmente me dio mucha rabia. Porque es más femenino. Y no sé por qué sería, pero pues, como te digo, lo único que dijeron que de la primera masculino aceptaron plata, luego fueron, no sé, no cumplieron con el partido, que se fue esa persona, les amenazó, ¿verdad? Y tampoco aceptaron plata, también fue, digámoslo, una estafa, no sé cómo lo que se llamaría todo esto, lo que está pasando, pero bueno, también debería de demostrar caras, ¿verdad? No justamente atacándole al femenino. Bueno, y acá tenemos que separar, Antonella, de la opinión que hicimos del clásico de la lupa, que no tiene nada que ver con esta. Esto, ¿cuándo que hizo algún niño? Yaguá que le cabecea arriba, y que no alcanzás. Alto Laura Romero. Que esa misma, el centro de Laura, nada, una cosa no tiene nada que ver con la otra, solamente un comentario hacemos con el mini clásico de la lupa. Gracias, muy amable, Antonella, gracias. Dale, gracias a ustedes. Adiós. Nimio Cardoso. De esta persona que yo te preguntaba ayer, Nimio, para ir conociendo más, porque está el nombre de cada uno, ¿verdad? Y cada uno va a defender su honor, como se dice, ¿no? Claro. Y vos tienen todos los papeles ustedes, ¿no? Y Arturo, si hay una orden de captura que libró un fiscal, evidentemente el fiscal está convencido de los elementos que nosotros le arrimamos, porque el negocio puede haber sido, Arturo, la policía investiga, recolecta las evidencias, hace hablar las evidencias, presenta al fiscal. Si el fiscal no está convencido o hay vacíos de información, el fiscal no va a elaborar una orden de captura. El fiscal libró una orden de captura por todo y cada una de las personas que están hoy día a cargo del juzgado. Bueno, Nimio, ¿y qué novedades tenés de último momento de la policía para informar? Y vos sabés, Arturo, muchas. Yo creo que vamos a tomarnos nuestro tiempo. Saltaron muchas evidencias, saltaron muchos comentarios, muchas personas llamaron, muchos jugadores se pusieron a disposición. Yo creo que vamos a tomarnos nuestro tiempo para poder tratar de ser muy fino en esta investigación, Arturo, porque la verdad que duele mucho, golpea mucho a nosotros que somos amantes del fútbol, como te dije ayer. Yo creo que el fútbol es un patrimonio universal. Sí. Nosotros que amamos el fútbol, y si nosotros no cuidamos el fútbol, Arturo, esto va a ser un famoso o generalizado. Lo vemos nosotros, y yo siempre suelo escuchar tu programa, ¿sabes? Yo siempre le digo a la gente, el día que yo no escucho fútbol, a la grande me duele la cabeza. A este nivel llego, ¿verdad? Y yo siempre suelo escuchar tus análisis y de tus compañeros en la mesa, que no se siente la camiseta en los jóvenes, no se siente. Es como que el fútbol de antes era mucho más pasional, ¿verdad? Y bueno, y estas son algunas de las explicaciones que nos pueden dar, Arturo, en el sentido del actuar de muchos chicos y chicas que decidieron ser futbolistas y en este... Te hago esta pregunta, ¿vos te sorprende mujeres, no por ser, para decir, no son santas ni no son santas, hombres o mujeres, pero el fútbol femenino, a eso voy? Mira, Arturo, generalmente, y yo te puedo decir de los estudios, de los cursos que hicimos nosotros a nivel mundial en cuanto al perfil criminal, el perfil delictivo, ¿verdad? Siempre la mujer es menos, ¿cómo te puedo decir?, comprable que el hombre. Las mujeres generalmente son mujeres más aferradas a sus principios y valores. Sí. Nosotros los hombres somos más fáciles de que nos puedan dar vuelta, pero es realmente sorprendente que las mujeres lleguen a este nivel, ¿verdad? Y esto, era para exportar, estamos hablando, vos dijiste que desde afuera se manejaba todo, ¿o se maneja? Nosotros creemos que los financistas estarían afuera, Arturo. Tampoco te puedo estar confirmando al 100%, pero esa es la hipótesis más fuerte que estamos nosotros manejando, en el sentido de que la plata podría estar afuera, pero los operadores son paraguayos y son conocidos ya hoy día de mucha gente, ¿verdad? ¿Y cuántos están detenidas? ¿6 o 7 personas ahora?
Sí, una persona prófuga. Y la prófuga es el que estaba en Bolivia. Sí, señor, el mismo, el exjugador. Y él es el que comanda todo según ustedes. Sí, según las declaraciones, según el análisis de señales y según todos los elementos que estamos teniendo, él lo vemos nosotros como la cara visible y como el operador principal. ¿Y por qué no? ¿Cómo se hace acá? Porque esto va aumentando, Nimio, ¿verdad? Vos tenés mucha reserva, pero este trabajo va a seguir y una investigación, ¿no? Sigue. Mira, Arturo, tenemos muchas aristas que tenemos que seguir analizando. Primero, la ruta del dinero. ¿Cómo llegaron esos dineros? Sabes que, Arturo, y creo que ayer te comenté y te di una primicia, que hay pagos que se hacían a jugadores de primera, pero de la categoría reserva, con billeteras de Bitcoin. ¿Qué quiere decir eso? Que es mucho más difícil rastrear. No es como en Paraguay, que yo pido un oficio a la superintendencia de banco y le digo, Arturo Máximo Rubín, ¿cuánto movió, cómo está el movimiento en su cuenta corriente, verdad? A los Bitcoin no, ellos no nos informan. Es mucho más complicado realizar esa investigación, ¿verdad? Pero es un trabajo nuevo y para nosotros demasiado lindo, demasiado importante para poder ir desarrollando más. Ahora, te debo preguntar, Nimio, cuando se menciona a Luis Esteban Cañete Torres, ¿se lo hace responsable de manera, técnicamente cómo se usa? ¿Es él o estamos hablando supuestamente? No, mientras no haya una sentencia firme y ejecutoria de la Corte Suprema de un tribunal, él sigue siendo sospechoso. ¿Y por qué orden de captura si es supuesto? No, y como te dije, Arturo, el único que puede dictaminar, el único que puede dar una sentencia y decir que él es culpable es un tribunal. ¿Y cómo eso hace? ¿Vos tenés video, tenés prueba y de qué tipo, Nimio? Sí, hay videos viéndole a él en varios partidos de la primera femenino y otros de intermedia donde él iba con esos dos cómplices que hoy día están acá también privados de su libertad. ¿Y esos cómplices ya son supuestos o son cómplices? Son supuestos todavía, Arturo. ¿Y ellos qué hacían con él, con Luis Esteban Cañete? Ellos eran sus secretarios, ellos iban una vez que Esteban ganaba la confianza de los futbolistas o las futbolistas, como él no podía con todo el esquema, él enviaba a sus secretarios para que él pueda hacer los pagos, las conversaciones, o en otros casos ellos mismos iban a captar y le avisaban a él, y Luis Esteban Cañete era el que liberaba el dinero. ¿Y estas personas que están detenidas ahora tienen abogados, van a hablar? ¿Cómo es, comisario Nimio Cardoso? Sí, ayer ya se presentaron con sus respectivos abogados. Hoy, esta mañana, uno de los investigadores principales del caso, don Arturo, y te doy la primicia, pues yo sé que siempre vos sos el mejor informando. Te cuento que creemos nosotros, en base a los elementos que encontramos, que también tienen sus vínculos en el fútbol femenino argentino. Y esto es nuevo, y por eso te digo, fútbol femenino, encontraron fútbol femenino argentino. Y la pregunta es, ¿quiénes en el fútbol argentino tienen nombre o no? Tenemos un Arturo, pero por razones propias de la investigación y la reserva, todavía vamos a mantenernos en reserva y estamos ya detrás de algunos elementos que nosotros creemos que pueden estar vinculados a Argentina. ¿Y cómo se hacía esto, Nimia? Vos interiormente te decís cómo, qué manera, vos mismo te haces preguntas para vos, digo, en el buen sentido de la palabra, para ir recabando más datos. Ayer encontramos algunos circuitos cerrados y algunos elementos que después del allanamiento nos conduce a tener sospecha, don Arturo. Tenemos sospecha, pero toda investigación siempre empieza con una sospecha. Después de que tengamos la sospecha, trabajamos y esa sospecha los vamos cotejando con las evidencias y eso después se convierte en una causa de investigación penal. ¿Y esta investigación de la fútbol femenino en la Argentina ya tenés nombre y cuántos son? ¿Cuántas? No, todavía. Esta mañana, Arturo, te estoy diciendo que esta mañana surgió esto. ¿Vos por qué estás en esto, Nimio? La denuncia que se realiza hace 7 meses atrás fue realizada en mi oficina por parte de un jugador de intermedia con su técnico. Llegaron a la oficina levantando antisecuestro en la oficina de guardia, comentaron, le presenté a un investigador y ahí empezó todo esto. ¿Cuántas personas se acercaron a vos? Nosotros empezamos con una denuncia. ¿Y vos qué le decís? ¿Por qué ahora y no antes? ¿Le preguntaste? Y sí, lo que pasa es que nosotros tratamos de no revictimizar a la gente que viene a realizar la denuncia, y lo que hicimos fue primeramente las personas que vienen, y mira, Arturo, yo creo que nadie en su sano juicio va a una unidad policial para pasar el día o saludar a la gente. Siempre va desesperado o porque está en una situación de estrés fuerte, ¿verdad? Y en ese sentido, esta persona estaba siendo coaccionada muy fuertemente por parte de gente que él decía no conocer, para que él se pueda ir abajo en ciertos partidos, ¿verdad?
Entonces ahí es donde nosotros tomamos participación, don Arturo, por ese hecho punible, comunicamos a la Fiscalía, el fiscal Federico Delfino es quien toma la posta en la investigación y de ahí empezamos a trabajar. Son 7 meses de trabajo, Arturo. Mira, por decirte que en el primer trimestre solamente los investigadores llegaron a analizar 140.000 llamadas telefónicas para saber realmente, porque con la denuncia vos te dice, me llamó esta persona de este número, pero sin saber nombre. Nosotros a esa estructura teníamos que darle un rostro, un nombre y un número de cédula. Y Entonces, está bien, se entiende. ¿Y qué hace Luis? Por ejemplo, Luis Ayala es oficial de integridad de la Asociación Paraguaya de Fútbol. ¿El que te dice a vos, cuál es el contacto con él? no, ellos, mira, lo que sí tengo que recalcar y tengo que decir algo, don Arturo, que apenas nosotros recibimos la denuncia, empezamos a trabajar. Nosotros no entendíamos este negocio, como se dice, ¿verdad? Porque es una cuestión nueva para nosotros. Nosotros nos fuimos a la APF, el presidente Robert Harrison a la cabeza y el otro Luis Ayala son quienes nos abrieron las puertas, son quienes nos ayudaron a entender, y el apoyo que nos dieron del día 1 hasta hoy es, te digo, fenomenal. Ayer te dije que estamos creando el primer centro integrado en el mundo, Sí. Que va a ser relacionado a la investigación de este tipo de hechos punibles en el ámbito del fútbol. O sea, vamos a ser los pioneros, Arturo. Brillante. Y te pregunto, cuando vos te vas, Robert, el doctor Ayala, ¿van a ver los partidos en los cuales fueron citadas o citadas las personas? No, solicitamos los videos. ¿Y qué viste en el video, Nimio? Y mira, no recuerdo casos particulares, Arturo, ¿verdad? Porque son los investigadores los que ven, yo recibo el resumen, pero hablan de partidos y hablan de estructuras. Mira, hoy día, por ejemplo, después de toda esta investigación que hicimos, muchas cosas tienen sentido en algunos equipos de fútbol de la intermedia, por decir que es el más vulnerable hasta ahora. Ahora, hay cosas que a vos te llamaron la atención. Mira, esto, aquello, perdón por la intimidad, no la intimidad, la privacidad es la pregunta. Pero hay cosas que a los investigadores les llaman poderosamente la atención. Sí, Arturo, mira, por ejemplo, el que recuerdo bien es que compartí con la mayoría de la producción, creo que compartí con tu producción también, es ese partido de Sol Nacional Femenino. Sí. A los 40 y no sé cuántos minutos, que una de las personas que hoy día está detenida hace una jugada rara y en base a eso se genera un penal. Sí. ¿Verdad? Y esa jugada en particular era una jugada que estaba monitoreada y en alerta y por eso nosotros nos llama la atención y hoy día tiene sentido, ¿verdad? Y bueno, Nimio, este es un trabajo largo. Lo que están ahora viendo es fútbol femenino Argentina, ¿quiénes estarían involucradas, verdad? Eso surgió ahora. Y danos más datos, Nimio. ¿Cuántas personas son? ¿Cómo surgió? ¿Quién le dijo? ¿Cómo se dio? No, las evidencias que encontramos, Arturo, o sea, son muchas, o sea, te cuento que a mí me pasan el informe y como yo no le puedo decir nada al comandante, al dueño de la siesta del fútbol, entonces, y hoy día de la mañana tuve que, de una u otra manera, adelantarme a vos, ¿verdad? Pero dame tiempo, Arturo, voy a seguir trabajando y vamos a ir uniendo los cabos. Dando por lo menos unos días, una semana, unos meses. Esta investigación tiene que ser para ir atando cabos, como se dice, ¿verdad? Y claro, Arturo, pero como te dije a vos anteriormente, imagínate, tardamos 7 meses para poder lanzar la primera fase de este Lo que proceso. yo te pregunto, Nimio, cuando viene ese técnico del jugador, vos le mirás la cara, ellos te miran, ¿verdad? Sí. Bueno, vos no le dijiste, ¿y por qué esperaron? O por temor, y ya no soportaron más la presión, y ahí se fueron junto a vos. Sí, señor. ¿Así fue? Así mismo, Arturo. Y no recuerdo especialmente textualmente cómo le habrá dicho, ¿verdad? Pero ellos nos comentaban que empezó a haber una presión bastante fuerte. El técnico y el jugador nombres nos van a dar a conocer. No, todavía, don Arturo, no queremos nosotros exponerle, no podemos ponerle al denunciante. No, por eso digo, eso... La política del LAD siempre fue la de cuidar a los denunciantes, no de velar sus nombres para que podamos ganar su confianza y sobre todas las cosas agradecerle que estas personas se animen a comentarnos este tipo de hechos, ¿verdad? Frases de colección. Y yo siempre suelo escuchar tu programa, ¿sabes? Yo siempre le digo a la gente, el día que yo no escucho fútbol a la grande me duele la cabeza. Yo siempre le digo a la gente, el día que yo no escucho fútbol a la grande me duele la cabeza. A este nivel llego, ¿verdad? Y yo siempre suelo escuchar tus análisis y de tus compañeros en la mesa que no se siente la camiseta en los jóvenes. No se siente. Es como que el fútbol de antes era mucho más pasional, ¿verdad? Frases de colección.
Yo sé que siempre vos sos el mejor informando. Te cuento que creemos nosotros, en base a los elementos que encontramos, que también tienen sus vínculos en el fútbol femenino argentino. Frases de colección. Te cuento que a mí me pasan el informe y como yo no le puedo decir nada al comandante, al dueño de la siesta del fútbol, entonces, y hoy día de la mañana tuve que de una u otra manera adelantarme a vos, ¿verdad? Frases de colección. Yo siempre le digo a la gente, el día que yo no escucho fútbol a la grande me duele la cabeza. Esto dijo Nimio Caruso, agradeciéndole, agradecí mucho su deferencia de escuchar la radio a Mediodía Urbana, y también nos contaba domingo a la noche el fútbol a lo grande de Telefútbol. Así que por su contexto hacia nuestro programa, muchísimas gracias. Y quedamos ahí, es lo que dijo. Y al comenzar habló Antonella Rojas, no tiene nada que ver porque dice apellido Rojas, sí, pero ella dijo, yo estoy a disposición. Tus electrodomésticos deben ser Yana, marca que quiere la gente, encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa Distributo y Globo S.A. ¿Cómo viste, niño volado, dos jugadas? ¿Qué cuestiona el luqueño? Jugadas rápidas, en cabina, tenía el monitor de espalda, entonces no... Para mí el arbitraje estuvo bien. ¿Vos ya viste lo que mandaron? No vi. ¿Querés ver? Sí, podemos ver, pero a mí en campo, sí, donde me pareció que el árbitro dejó seguir en las divididas, en esas chiquitas, un par de jugadas donde Elvio Vera caía, y allí es donde dejó seguir, me parece que en algunas sí fue falta, por allí. No sé si es el tema del penal, porque el penal sí dije al aire, si esa es una de las jugadas, sí. Esa es una, hay dos a mí me dejó dudas el penal. Ahí te un leve contacto, si es esa jugada, la otra no tengo. Guillermo Aguilera, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Vos querías aclarar algo. El año pasado estuvo en Atirá, hoy en Encarnación. ¿Te mencionan a vos en qué caso, Guillermo Aguilera? Sí, el caso es similar a lo que pasó en Atirá el año pasado conmigo y con un compañero más. Contanos, Guillermo Aguilera, contanos cómo fue, qué es esto. Esto en Atirá, ahora está en Encarnación Fútbol Club. Sí, señor, así mismo, en Atirá el año pasado nos habían ofrecido a mí y a un compañero que es el otro lateral izquierdo, no sé si mencionarle acá, pero nos habían ofrecido el mismo monto, $1,500 por partido, hacer la grilla, como se dice, hacer unas cuantas peticiones que estaban en la grilla y después de cada partido nos paga el mismo procedimiento que ahora ya es público. Explícanos más, por favor. Y para ser específico, te digo el caso de Pastoreo, por ejemplo, que nosotros habíamos viajado para jugar allá en Campo 9. Se nos acerca a mí y al otro compañero los gerenciadores del club, entre ellos este detenido Pantaleón, y no dice la propuesta de ir a menos, de hacer esto, de hacer aquello, por esa cantidad de $1,500. Ahí en el hotel, te nombro sin problema, Hotel La Alemana, La Germana, perdón, de Campo 9, en donde nosotros estábamos concentrados. Vienen los gerenciadores del mismo club y nos dan esa propuesta y nos pintan el cielo con que nos van a llevar a no sé dónde, a Arabia, a lugares en donde nuestro futuro iba a crecer exponencialmente como jugadores. Con esa propuesta no quisieron intentar sobornar. Guillermo, cuando te referías a gerenciadores, para poner en contexto, es el grupo ruso, ¿verdad? Que estaba trabajando el año pasado o antepasado. Sí, señor. Ajá. Sí, señor. Entre ellos estaban los rusos, estaba un brasilero y estaba un árabe. Ajá. Y Pantaleón, cuando decís, te referías a Víctor Valiente, ¿verdad? ¿Vos lo conocías a él del ambiente del fútbol? Porque él fue arquero en su momento. ¿Él alguna vez tuvo un contacto contigo o ese día recién vos le conociste? Sí, en ese día nomás le conocí. Yo no le ubicaba prácticamente al señor. ¿Y cómo fue sí después? Sí estaba en el grupo de los brasileros y del árabe y de los rusos. Estaba en ese grupo de empresarios. ¿Y después qué pasó? ¿Cómo sigue la historia? Y nosotros con mi compañero no sabíamos qué hacer y nos acercamos al capitán del equipo. En ese entonces era Delio Ojeda y Lucho Fernández, los dos capitanes, que más o menos ya sospechaban de la situación por cómo venía el club, porque Atirá en ese momento estaba en una debacle total y ya todo el mundo sospechaba que estos gerenciadores hacían lo que hacían, porque todo ya era sospechoso en ese momento. Nosotros le dijimos a los capitanes que esto nos dijeron los mismos gerenciadores que estaban con nosotros y que no sabíamos qué hacer porque era una situación delicada, ¿verdad?
y nos acercamos hasta una comisaría para hacer la denuncia ahí en Campo 9 y no nos aceptaron. Y ahí entonces el capitán le llamó a los de la FAP y ellos nos estuvieron, digámosle, asesorando, ¿verdad? Y nos dijeron que esperemos nomás en el hotel, que al día siguiente íbamos a hacer una denuncia en una escribanía para que después se haga una investigación de todo lo que pasó, ¿verdad? Guillermo, ustedes antes, tenían cuatro compañeros rusos también, o sea, que jugaban. En ellos veían ustedes actitudes raras en los partidos, sí, cosas así particulares. Actitudes muy raras, la verdad. Hubo un partido contra Santaní que jugamos de local, en donde el ruso es el central, jugó. Y al tanto minuto, así mismo como se hizo público todo este tema, así mismo pasó también en un partido en donde se le gritó de la gradería tanto minuto, tanto tiempo, y le metió un codazo ahí a un central de Santaní sin qué ni para qué, y el árbitro le echó ahí. Y de ese entonces a hoy, ¿alguien te llamó, te consultó algo, Guillermo Aguilera? ¿Cómo? Fuiste, aparte de las declaraciones públicas, ¿alguien te llamó, alguien en esta investigación o no? ¿Ya pasó? No, nosotros habíamos hecho esa denuncia en la APF el año pasado, después de todo lo que pasó. Sí. Ya habíamos denunciado en la APF. Y nos dijeron que ya la investigación ya estaba luego en curso desde hace un buen tiempo con otros clubes también del fútbol paraguayo. Nos reunimos con el presidente de la comisión de ética y hicimos la denuncia como todo en forma, como tiene que ser. Y bueno, ¿qué más querés agregar? Guillermo Aguilera es jugador de Altilá hoy en Encarnación Fútbol Club, algo que consideres nuevamente hacerlo. No, y ojalá nomás se esclarezca todo este caso, porque yo creo que no conviene esto al fútbol paraguayo, no le conviene a la APF todo este quilombo que está pasando, y que desde hace un buen tiempo ya se está haciendo. Gracias a Dios ahora recién se está sacando a la luz todo eso. Bueno, muchísimas gracias, Guillermo. Importante lo que decís, ya llega a oídos también de quienes correspondan o corresponden. Muchísimas gracias, Guillermo. Dale, un placer. Igualmente, Guillermo Aguilera es jugador de Altilá hoy en Encarnación Fútbol Club. Apracur es la solución inmediata para los cambios repentinos del clima, porque su fórmula avanzada alivia inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Sálvate con Apracur, el antigripal ideal para todo pronóstico. Con las salsas Arcoiris le damos sabor a tus platos con toda la variedad para condimentar tus carnes y resaltar aún más el sabor. Y lo no, la salsa de soja condimentada y salsa con ajo. Arcoiris, 25 años con sabor y confianza. ¿El partido, niño? ¿O lo querés escribir partidazo con tu gente? Partidazo. A mí me encantó el partido. Para aquel que está en el punto intermedio, partidazo. Para el hincha de Guaraní seguro que Amargo decía eso anoche, y mejor una sonrisa del lado de Luqueño. Voy a decir que el partido se nos escapó nuevamente, otro empate, el empate 11 va a ser el hincha de Guaraní. Ahora le tocó a Luqueño empatar y... En punto intermedio fue para una jornada del lunes. Porque la vez pasada le empataron. Sí, la otra vez le empataron. Un atractivo, partido abierto. Eso sí, los primeros 15, 20 minutos entró relajado Luqueño, encendido Guaraní. Le hace el gol Guaraní y allí es donde despierta a Luqueño dentro del partido. Guaraní con un debutante en el medio, con Candia. Alex Candia. Alex Candia, que después salió en el segundo tiempo. Muchas indicaciones Francisco Arce. Yo no sé si no le llenaba o no, pero todo momento le llamaba. No sé hasta qué punto es bueno eso también para el propio jugador. No sé si te trabaja, porque toda la hora le llama al chico. Y para mí estaba haciendo un buen partido. La primera pelota que roba ya le habilita por el sector derecho, pero a veces, bueno, estás en la necesidad de hacer jugar al sub-19, ¿verdad? Pero me parece que es llamarlo permanentemente, es cierto, no es gestos ampulosos allí, pero toda la hora era él el llamado, como si fuera que... Y después, coincidentemente, entra Steven Moreira, se va el chico Candia y le termina ganando las espaldas. Coincidencia o no, en el segundo tiempo se inó la verdad que... Para mí entró bien Candia, ¿verdad? Candia sí, pero los suplentes que... Moreira, Martínez, después cuando hace el cambio de Ibarrola y pasa adelante Alexis Cantero, sí, no... Le sacó a Walter González. Ahí empezó a perder terreno Guaraní y le hace el empate Luqueño y ahí vuelve a hacer cambios ofensivos. ¿Y quién hizo el primer gol de Guaraní? Walter González metió de cabeza. Muy bien. Buen partido. Explotó el pozo grandioso, el cartón número 1.028.313, se ganó una Toyota Crown híbrido 0 kilómetro. Controla tu cartón, puede ser el dueño de este autazo. ¿Qué dije yo? Va a ser el goleador de Guaraní, dijiste vos. Va a ser el goleador de Guaraní. Walter González. ¿Cuántos goles ya tiene? Desde que llegó a Guaraní, 10. En este torneo tengo que separar, pero 10 en total entre Copa Paraguay y... Uno abajo de Alcaraz de momento. Sí, Alcaraz es el que metió más en esta clausura por lo menos. Daniel Rodríguez no tiene presidente Luqueño, estuvo el niño ahí y levantó el video, ¿te mandé? Sí, estoy mirando ahora, reclaman desde el primer gol de Guaraní. Está Rodrigo Roca, niño. Rodrigo, ¿cómo te va?
Buen día, pero como andamos, Rodrigo. Rodrigo, ¿ya viste el video en las redes del luqueño? Actuación arbitral. No. Tuve toda la mañana atrás de mi hijo, así que no pude. Bueno, ya está, ni hablar, Rodrigo, ni hablar. Rodrigo, niño, quédate con Rodrigo que voy a hiciste el comentario del partido. Sí, saludarte, Rodrigo, y tu opinión del juego. Como que entraron por esos primeros 15 a 20 minutos un poco relajados y después se fueron metiendo en partido, Rodrigo. ¿Coincidís con eso? Sí, lo dijo el técnico ahora en el entretiempo, que no entramos bien en los primeros minutos, Guaraní aprovechó para ponerse en ventaja y después nos asentamos en trance, tuvimos otra chance y otra vez antes de finalizar recibimos el segundo con un penal y que la clave yo creo de la remontada fue hacer el descuento antes del minuto. Ahora en la primera jugada ya tuvimos el córner, hicimos el gol y a partir de ahí yo creo que nos fuimos encima de Guaraní, hicimos el empate, después tuvimos un par de chances más, ellos también se dieron un entretenido partido, o sea, con muchas situaciones, y al final terminó siendo justo porque fue, creo que un tiempo para cada equipo. En ese primer gol de Walter González de cabeza, ¿reclaman un empujón de Walter González o qué exactamente? Porque fueron a rodearle al árbitro en un momento, Rodrigo. Y le pone el brazo a Adrián Trana en la posición, ¿verdad? No sé si es suficiente o no, pero está claro que ganó la posición con el brazo, pero bueno, interpretaron que no era decisivo para la jugada y bueno, son maneras de ver, ¿verdad? Al final después se dieron muchas jugadas similares que donde sí se cobraban esa falta. Ahí es donde por ahí vienen las quejas, ¿verdad? Cuando en jugadas similares tienen diferentes apreciaciones, pero bueno, yo creo que también entre todo ayer se dio un buen partido y los errores que pudo haber tenido el árbitro yo creo que no incidieron por el buen espectáculo que se dio, ¿verdad? Porque inclusive la gente de Luqueño preparó un video y esa falta o supuesta falta de rodilla, Alcaraz también reclaman bastante que no hay contacto. Decía que estaba en un trámite con tu hijo, pero presentó un video Luqueño en las redes donde muestra que no hay contacto en contra de Alcaraz, por ejemplo, para ese el único penal en el primer tiempo. Sí, bueno, ahí la jugada, yo no me tocó ver todavía la repetición, la jugada en vivo, fue una jugada muy rápida y el árbitro no le llamaron del VAR, entonces nadie protestó porque tampoco Roy protestó, entonces era muy difícil para nosotros ahí estar y cuestionando como si en la jugada del primer gol donde fue más claro, digamos, que hubo un brazo por la espalda, pero como te digo, ¿verdad? Nosotros por cómo se dio el partido ayer creemos que generamos otras chances, dependimos de nosotros mismos para darlo vuelta y bueno, no supimos aprovechar en otro momento y nos fuimos otra vez no tan satisfechos, pero el haber remontado un 2-0 yo creo que también anímicamente es positivo por cómo venimos en este tramo final. Bueno, Rodrigo, muchísimas gracias por tu tiempo. Está en reunión el presidente de Luqueño. Ahora lo que más se quejan es el penal sancionado. Chao, Rodrigo, gracias por tu tiempo. Arturo, un abrazo grande. Realmente a vos, Rodrigo Rojas. 72 horas de descuentos reales en Farmacias Catedral hasta el 31 de octubre. Disfruta de descuentos de hasta el 70% en productos seleccionados. Además, hoy, martes 29, aprovecha beneficios al pagar con tu tarjeta de crédito del Banco Sudameris. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. En estas fiestas, Pechugón te regala 40 millones de guaraníes. 200 vale 200.000 guaraníes en productos que se sortean todos los viernes. Compra cualquier producto Pechugón en cualquier punto de venta del país. Ingresa tus datos y número de factura o ticket legal en pechugón.com. Pechugón, el sabor que nos une desde siempre. 12-3. Personal duplica tus recargas hasta el 31 de octubre. Los gigas de tu pack se duplican con todas tus recargas desde 10.000 guaraníes. Recarga ahora y disfruta el doble de gigas. Elegí la conexión total de Personal. En Encarnación Bella Vista Hotel te ofrece una experiencia de calidad y excelencia oriental segmento corporativo. 43 habitaciones de primer nivel. Somos tu mejor opción para hospedarte con comodidad y estilo. Reservas al 071-201-113. Escribinos al 0983-604-300. Guaraní tiene 11 empates. 11 empates. 5 victorias y una derrota. 11, 4 y 1.
No, fecha 17, 5-1. Sí, porque perdió solo ante Luqueño. Ayer 11 partidos sin empate, perder. Guaraní. Sí. Ya conoces los nuevos cables Cordero desarrollados con altos estándares de calidad al mejor precio. Si sos electricista o instalador, elegí cables eléctricos Cordero. Encontrarlos en las mejores ferreterías del país con respaldo y garantía de Electropar. A todo ponele Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camión o tractor Bistoni. Líquido para radiador verde o rojo, grasa automotriz, afloja todo, silicona y shampoo. Bistoni de punta a punta. Bueno, y las otras dos son, ¿qué dice el video? ¿Vos ya viste el video? Sí, reclaman un supuesto penal, un agarrón al Conejo Benítez en el segundo tiempo. Es una jugada bastante dudosa, así que uno mira, pero cuando tenés el plano allí en cámara lenta y compañía, es un movimiento que se fue relativamente rápido en el desarrollo del partido para nosotros en campo. Ellos sí analizando, no sé si te acuerdas, en el segundo tiempo, donde él cae una sí lo agarra, y cuando iba para empujarla más a punto eso. penal. Sí. Pero sí, mirando la imagen nuevamente, uno no ve contacto. A mí sí me extrañó que Rodi Ferreira en campo no reclamó. Esa fue la situación que a mí me llamó la atención, porque uno no ve así contacto, por lo menos, pero Rodi no reclama. Uno mirando la reiteración no ve contacto, salvo que, no sé, con una parte del cuerpo Rodi le termine tocando al Alcaraz en el movimiento de la velocidad, ¿cierto? En cámara lenta es una cosa, en ese cuadro a cuadro. Lo extraño es que Rodi no reclamó. Rodi Ferreira como no, que se resignó, él se resignó con la cabeza, y por eso decía Rodrigo que ellos tampoco reclamaron, pero en el video, en la cámara lenta no en la cámara lenta no se ve un así. contacto fuerte, no. Sí. Ahí es donde queda la duda. Y después la jugada del primero, estuve viendo justo recién. Salta de un brazo. Sí, le pone el brazo, pero el típico brazo tipo para marcar distancia o algo así. Claro. Donde yo estoy de acuerdo con el reclamo es que en jugadas de media cancha, esa se cobra. Porque ahí es donde en el mismo partido el árbitro cambia su criterio. Porque si cobra en el medio, tenés que cobrar en todos lados. Pero le pone el brazo, el otro se desploma. Ahí fue donde en esas chiquitas siempre cobró. Pero yo por creo eso que entiendo el reclamo. ¿Viste lo de Luqueño? Sí. No, lo que digo, ellos están seguros. Ellos están convencidos. Aparte, ellos ya tienen en la mira a Carlos Polo Benítez de otros partidos. Le hizo el ese gesto, que le hizo esto de allá. el cuernito y otros. Y en esa dividida siempre como que no pitaba a favor de ellos. Súmate a la comunidad del trabajo JMC, una comunidad WhatsApp en donde puedes encontrar ofertas laborales y también compartir tus servicios en las redes sociales JMC Paraguay con el respaldo de Chacomer Automotores. 12-6. En este octubre, Rosa Cisnet te regala un momento de conexión plena. Si necesitas reducir el estrés o aprender a manejar tus emociones, accede a Conexión Plena, un portal exclusivo donde aprenderás a cuidar tu bienestar. Más info en redes sociales @CisnetPY. Pero este es el caso entonces del campeonato. ¿Cómo se cerró entonces? ¿Quién agarró el porcentaje ayer? Ayer acertaron Carlos y Jorge. Que ahora que veo Está contra el arbitraje. Sí, Pumpido en la conferencia protestó contra el arbitraje. Sí, porque pero él todavía no vio esto de la jugada. La del penal todavía no vio, pero en la otra él estaba seguro que hubo. Pero lo del penal, por eso que con el debido respeto a Gustavito que dice tengo Pumpido y Arce, si aquí dice Daniel Rodríguez, el propio técnico puede hablar, él porque ya tiene que habrá visto ya hoy la para jugada actualizar del penal. de la conferencia ayer a lo que puede decir. Y ahora llegó el momento de refrescarte el día. ¿Nunca te pasó que te quedaste con las ganas de disfrutar de tu jugo favorito? Eso ya no te va a volver a pasar porque ahora tu jugo Caricia rinde 2 litros de puro sabor y diversión. Ya virá Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. 12-7. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrecen las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción. Avenida Ucibeyala 4623, Class Motors, una decisión inteligente. Y siempre van a ir empatando al final. Sí, que ayer justo vi recién la repetición de los goles. ¿Saben qué mal estuvo Sergio ayer? Porque en el primero pierde la referencia de la pelota, se queda ahí mirando. Y en el segundo increíble. Él revienta por de Elvio Vera. Termina rebotando en Elvio. Pero él revienta la pelota por. Él patea la pelota. Sí, no. Él patea la pelota. Qué fácil, ¿no? No es fácil la vida, ¿verdad? No, pero Germán me hace decir que podía ser algo más. Elvio Vera. Sí, Elvio patea por Sergio que rechaza. no sabe qué hacer. En el segundo, un grupo que le pegan ese zaguero y rebote y gol. ¿Qué culpa tiene el arquero? No, pero en el primero se quedó parado. No se queda, al contrario, no se queda parado. Yo he visto esa jugada. Él no sabe dónde ir. Sí, y que hace el recorrido de la raya. En el primero. ¿Qué tiene que ver en el segundo? Patea por Sergio. Y él a ver, por Elvio. En el primer gol. Este es un accidente. ¿Un accidente? No, se equivoca Sergio. Claro que Bueno, se listo equivoca. ya. ¿Sabes cuál es el tema? Siempre dijimos, ¿por qué no usan el mismo concepto? Jugador viene apareado con el rival. ¿Para qué salió? Sí, con Pérez. ¿Para qué salió él? El primer gol es una pelota que tiene que salir con los puños y despejar. Pero él dudó en el primero. Tuvo miedo, él no sabe qué hacer. Él no sabe qué Se queda hacer. sobre la raya. Exacto. Él no sabe qué hacer. El segundo es no salir, y si salí decidido y rompe todo. O sea, con ese temor no puede salir. Me termina dando la razón, entonces tú. Gracias, Germán. No, ¿el qué? ¿Le da la razón o no?
¿Verdad que no estuvo feliz en las dos O sea, respuestas? analizándolo así, bien, pero ya Pero él no tiene, su característica no tiene luego juego aéreo. Él no sale luego a cortar centro. Serbia. No, pero vos no Serbia, puedes- si hay un problema que tu tiene el juego caracteri- aéreo. Tu característica no A él puede le ser... hicieron muchos goles en la boca Carlos, del arco. tu característica puede ser que no tenga juego aéreo. Pero hay pelotas que sí tienen que salir abajo del Sí, tren. pero él y no esa sale. era a medio metro. Sí, pero él no que sale. cabecea Rodi Ferreira, que Está Rodi bien, Ferreira no, debe pero- medir ¿cuánto? No, pero 1.70. Rodi Salí, Salta metele la bien, rodilla en la Rodi, nuca, metele un puñetazo y sacar la pelota lejos. Rodi salta muy bien. Sí, como pero no, pero no. Date ganas, No le puede pero- en esa zona no puede cabecear, Carlos. Pero él no sale en las pelotas Sí, aéreas. pero no era lejos para salir, era muy cerca. Está bien, lo que te digo que su característica es, vas a ver muchos ¿Cuál es la partidos. mejor virtud que tiene Serbia entonces, según tu óptica? La mejor virtud que tiene. En el achique. En la chique, ahí salió mal, achicó mal y salió Sí, gol. no, Para ahí mí no es la achicó, virtud. ahí quiso ganar. La mejor virtud que tiene él es la pegada que tiene. Te consulto, hermano. Y en el mano a mano, solo cuando está con el Por jugador, eso tiene achica muy bien. en el achique. Pero en Ese esa es tu- zona yo no- Ahora, él no tiene juego aéreo y acá en este segundo gol no tenía por qué salir. Consulto. Técnicamente, ¿quién es el más completo? ¿Quién te parece del fútbol paraguayo? Técnicamente. El que sale bien. Le preguntaba algo obvio, Francisco. No, porque una cosa es el carácter, la sobriedad. Olveira te va a Pero decir, técnicamente, por eso le digo Olveira. técnicamente, Olveira. Y técnicamente, Conjuga las Pero dos estamos cosas. hablando de Serbio. ¿Quién ve mal la película? Dice Víctor, no sé, estaba sentado Pues acá, Serbio tiene muy que si buena Serbio no estadística, sigue en por Guaraní ejemplo. puede ir a hacerlo, ¿verdad? Hombre, por lo menos que... Ricardo, No, ese no, lo dijo. no. Ah, Ricardo, sí, trajo la información. Ricardo trajo la información que se están fijando. Entonces, algo tiene que tener Serbio. Y todavía alguien dijo, ¿para qué quede Y algo parecido también con tiene que- Jan? Y algo tiene que tener también aquellos que se fijan en él. Porque ¿Y quién es lo que se fija en él? No sé qué. Pero qué Serbio tiene. es malo. A mí no me gusta. Es un No, correcto entiendo, arquero. Para los partidos. Pero no, el el arquero buen es arquero. arquero. Se Sí, puede para mí es con buen un arquero. Tenés que tener un plus. Y no tiene ese plus de arquero de jerarquía. Siempre le salta un cambio en estas cositas así. Siempre te deja alguna duda. Y el arquero para equipo grande no te tiene que dejar duda. Para mí Y es Serbio, muy- para mí es muy buen esa arquero. duda te transmite. Para Guaraní le da, pero De para repente Olimpia te y Cerro tapa ya toda otra y en cosa. una- no. En el ojo le diste, niño. Un arquero equipo grande no te tiene que dejar dudas. Por eso hoy el único arquero para mí capacitado para estar en un equipo grande es Gastón Olveira. Porque Jan tampoco me da garantías. Es tiene una esa sí, cosa una no. Una ¿Qué sí, quiere una no. decir para Guaraní ya da, dice Víctor Luis ya? Guaraní merece el respeto. Sí, Primer campeón del fútbol Pero no paraguayo. tiene la presión de Olimpia y Primer Cerro, se van- bicampeón. No, en eso es espera, cierto. espera. 500 personas por partido Primer van a la cancha. bicampeón del fútbol paraguayo Guaraní. El primer bicampeón del fútbol paraguayo Guaraní. Época de oro en los años 60 y 70 para ser el fútbol más representativo del fútbol paraguayo, y yo me hago cargo. Ese es Guaraní. Vino Peñarol de una gira de 40 partidos invicto y Guaraní le gana. Y tumba el invicto de Peñarol. Tuvo figuras estelares en la selección nacional, comenzando con Raimundo Aguilera. Sí, señor. Guaraní escribió una historia extraordinaria en el fútbol paraguayo. Extraordinaria en el fútbol paraguayo. Eso que tenga menos o más no acredita ni merece que tenga 400, 500, 600. Pero que Guaraní, yo me hago cargo, es un club histórico en el fútbol paraguayo. Quienes estamos hace años, puedo firmar por escribanía. Llegó a ser el club más importante del Paraguay entre la década del 60 al 70 en Copa. Tumbaba todo. Fantástica, claro, no llegó. Pero los que vivieron esa historia saben de lo que yo estoy hablando. Sí, no, y era- quiero que alguien me refute en la cara. El país le iba a ver a No, Guaraní. el país se iba a ver la Guaraní. ¿O no es cierto? Claro, era un representante digno, era el que te garantizaba que podías ganar. Y si Guaraní puede tener al mejor arquero que lo tenga, en la época de Sosa Gutiérrez, tenía lo mejor. Yo conté la anécdota de Ope Quiñones. Y si alguien me desmienta, si yo digo un disparate, y le gana Olimpia 1-0, venía Nacional gol de Ope Quiñones. Tenía una delantera fantástica. ¿O miento? Sí, no, esa década anduvo muy bien, tenía grandes Guaraní. jugadores. Aguilera, Juan Martínez, Bobadilla, Sergio Cuando Rojas fue y Baldi. campeón en el 84 remonta el resultado. Le hace 4-2 a Olimpia, le hace 2-2 a Cerro. Recaudación, asistencia de público, le ganó el clásico en el 84. Nosotros emitimos de populares. Se estaba reflexionando los defensores. Ese Guaraní. He dicho. Yo no veo... Vos no viste Guaraní, sabes la historia de Guaraní. Pero
Hablemos más de Guaraní entonces a partir de ahora, porque así 2-3 minutos por programa. Espera. No te hagas conmigo cancherito. No te hagas conmigo cancherito, ya sabes qué hacer. Te estoy diciendo yo lo que yo digo. Vos te haces cargo de lo que vos haces. Atrás me está hablando, señor. Hoy Guaraní está súper relegado. No importa, pero es Guaraní. Si un arquero no puede ser en Guaraní nomás. ¿Por qué hay que ser peyorativo? Pero cuando, incluso el caso de Fernando Fernández le pongo en Guaraní, hizo 155.000 goles. Igual que González no está haciendo gol ahora. Ahí está, otro ejemplo. En Olimpia no pasaba nada con él, se fue a Guaraní, para Guaraní le da. Alcaraz para Guaraní le da, no sé si para Olimpia o para Cerro. No, Totalmente, así mismo Laurentino va a abrir el doctor. Sergio Rojas, Bobadilla, ley central de Guaraní. Sí. Una de las duplas centrales más importantes en el fútbol paraguayo. Guaraní es uno de los grandes del fútbol paraguayo, sin duda, un equipo grande. Ahora, la actualidad de Guaraní es de campeonar una vez cada 5, viene con ese ritmo de salir campeón una vez cada 5. Bueno, mío que vos me digas a mí, para Nacional vale. Para Nacional vale. ¿Vos sabés lo que es Nacional en el fútbol paraguayo? O vos decís para Libertad vale. Todo vale. Que este tenga 3 millones de seguidores y tiene 1, va a ocurrir en la Argentina, va a ocurrir en Brasil, en cualquier parte del mundo va a ocurrir. Quiero redondear más. Yo, al menos de mi parte, Guaraní es un equipo enorme, grande del fútbol paraguayo. Su actualidad no es la mejor. Pero eso es lógico, él habla, yo entiendo que él habla de la presión, de la mediatez, de lo que genera a nivel ruido. Un error de Servio y los hinchas de Guaraní salen enojados del estadio y se van y se acaba al día siguiente, se acaba ese mismo día. Eso no ocurre en Olimpia y Cerro. Un error del arquero en un partido importante te deja fuera del campeonato. Entonces creo que por ahí va la vara de Víctor de decir para Guaraní. Víctor dijo para Guaraní ya da. A mí es lo que yo dije, porque yo soy una persona que la historia para Guaraní ya da, ni para Guaraní. Yo entendí lo que quiso decir Víctor y también lo entiende usted. Pero yo más que nadie sé cómo históricamente Guaraní, yo voy todos los partidos a la cancha, yo le conozco a todo el mundo. Una experiencia propia, de que yo estoy en Paraguay, yo, por lo que capté y lo que percibí y lo que me hicieron sentir, que hay 2 equipos grandes en Paraguay. Son Olimpia Cerro, Cerro Olimpia, Boca River, Peñarol, Nacional, Barcelona, Real Madrid. Perfecto. Está descubriendo América. Perfecto. Entonces, cuando Servio tuvo que jugar en un equipo no grande, pero con convocatoria, no rindió, que fue en Rosario Central. Pero eso es cosa de Servio. No, vino acá. Vamos a rindió. Los primeros 6 meses anduvo bien. ¿En dónde? Para mí es buen arquero. No. Bueno, no los vi esos partidos, sinceramente. Bueno, por eso los primeros 6 meses anduvo muy bien. Lo que quiere decir Víctor, yo entiendo. Guaraní es un equipo con historia, con todo lo que usted marcó, pero no tiene la presión constante de los equipos grandes, que son Cerro, Olimpia, Cerro. Porque en el mismo rango está Libertad. Libertad viene andando todos los años y no viene a ser el equipo más grande, porque viene siendo campeón, no quiere decir que sea grande. Entonces, Libertad es un club grande en el fútbol paraguayo. Pero no podemos comparar con Olimpia y Cerro. Vos son los más grandes. Yo lo quiero entender a Víctor de ese lado y también lo entiende usted. Vos hablas de convocatoria. Usted pierde un campeonato con Olimpia y lo van a liquidar. Usted pierde un campeonato con Cerro, lo van a liquidar. Usted pierde un campeonato con Guaraní y pierde un campeonato con Libertad y peleamos hasta el final. Yo lo veo así. Por eso quiero entender a Víctor y lo entiendo usted también. Yo respeto la convocatoria de los dos. No soy ningún estúpido, ningún boludo, ni ningún tonto. Me está tomando de idiota. Yo sé lo que es la convocatoria. Yo no quise decir eso. Si usted quiere pensar así, piénselo usted. Pienso que vos crees que yo soy un idiota. No, para nada. Cerro y Olimpia son... Yo nunca le falté respeto a usted y no se lo voy a faltar. Pero tampoco diga esas cosas que yo pienso de usted. Pero no me va a decir, no son los dos grandes del fútbol paraguayo. No estoy pensando... Bueno, tu problema, Aprende a respetar a la gente. ¿O vos crees que yo no sé qué Cerro y Olimpia son los clubes más tradicionales del Paraguay? Sí, pero ¿por qué está diciendo que yo dije que ¿quién que tiene que ver la convocatoria? Yo no hablo de... ¿Qué? Yo dije la convocatoria de 1 y 8. Yo hablé de la responsabilidad y la presión que tiene un equipo otro no son las mismas, Arturo. Perdón, yo estoy hablando del prestigio de Guaraní. Si nadie discute el desprestigio, puede haber 10 personas. A nivel de presión, de pelear un campeonato, de cosas importantes. Guaraní fue el primer bicampeón del fútbol paraguayo. Sí. Hizo una época de oro en el fútbol paraguayo y no llenaba el estadio. Y te voy a enseñar algo para que cuando hable de Cerro y Olimpia, nuestro país, porque vos sos nacionalizado y tenés que saber. Sí. Guaraní fue el primero que dijo las mujeres pagan el 50% de las entradas. ¿Sabe por qué? No. Porque no tenía convocatoria. Y fue en la época de Sosa Gutiérrez. Y fue el primero
que dijo las mujeres pagan el 50%. Consciente de Guaraní que no llenaba. Guaraní consciente que no llenaba. Y todos somos conscientes de lo que son Olimpia y Cerro. Pues eso no ni siquiera vamos a entrar a discutir. El jugó los dos grandes, Cerro y Olimpia, las repercusiones que tiene una victoria y una derrota de los dos es terrible. Y a eso es lo que vamos nosotros. Igual que River hizo ayer la manifestación. La repercusión, Arturo. Yo no hablo de repercusión, yo hablo pero a la responsabilidad de ser el arco, Arturo, no es lo mismo atajar en un equipo que tiene menos repercusión que tiene más repercusión. A eso voy yo y creo que Víctor va por ese lado. El tema es bien simple. Él habló de la actualidad y Arturo habló institucionalmente basado en la historia, en Guaraní basta. En un montón de cosas, ¿no? Vos manejaste este presente y él habló de un Guaraní. Víctor. Claro, el presente. Eso no me eso te decía. Para Olimpia y Cerro no le da hasta Guaraní para abajo, quizás. Eso nomás no. Así nomás. Yo sé, yo más que nadie sé qué representa Guaraní. Me voy todos los fines de semana a la cancha, le llevo a toda mi familia, no sé qué falta de respeto puedo llevar hacia Guaraní. Ayer me contó un niño que estaba feliz en el 2-0. Nunca jamás le voy a faltar el respeto a Guaraní si... A mí no. Ferropar S.A. con garantía y calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para la construcción, recordad que Ferropar es la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Teléfono 021-227-3738. Ferropar S.A. 43 años construyendo contigo. Para los de antes, el mejor equipo de todos los tiempos tiene cuarta activa convocatoria en el Paraguay, que es Libertad. Y en 1955 fue el mejor equipo del fútbol paraguayo de todos los tiempos. Le guste a Pancho, no le gusta a Pancho porque no vio. ¿Y cuál es el periodismo que uno tiene que hacer? Que los jóvenes tienen que aprender la historia y no creer que el mundo nace cuando nacieron. Felices lo que vimos la época de oro de Guaraní. Felices lo que vimos la época de oro de Guaraní. Entonces nadie puede hacer, yo no vi, yo no sé, no me dijeron. Yo conozco profundamente la historia del Club Guaraní. Profundamente la historia del Club Guaraní. Y no es uno más la historia del fútbol paraguayo. No es porque juega nomás en Guaraní. Pero claro, para Víctor Guaraní, puede jugar en Guaraní. ¿Quién es el arquero? Serbio, pero en otro lado no puede jugar. Carga cualquier combustible desde 100.000 guaraníes más 45.000 te llevas un Ferrari coleccionable más 95.000 te llevas los modelos a Bluetooth disponibles solo en Shell. Chiparrica, lo mejor de lo mejor, ubicado en el kilómetro 41 ruta 2 de la ciudad de Pacaraí a metros del peaje. Síguenos en redes sociales o comunicate al 091-319705. Chiparrica, definitivamente la mejor chipa del país. Saludo a la mamá de Gustavo Saba, tiene razón, exalto mucho. Gracias a la mamá del querido colega Gustavo Saba. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Consulta los partidos en apostar.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostar a ganar lo cambia todo. Cuando en el 63 lo trajo Andino Viera. ¿A quién? Guaraní. Sí. No, esa década fue fantástica. Imagínate que nosotros veníamos de mi pueblo a ver la Guaraní, no a Olimpia ni a Cerro, porque te garantizaba la posibilidad de una victoria, y eso queda en el fútbol. Tal el caso que miremos los equipos del interior que entran. Cuando hacen una buena campaña, la gente acompaña al 2 de mayo, al 3 de febrero en su primera temporada, no sé si se acuerdan. Carapa igual cuando ascendió. Y si hace, ahora, no hay hincha que quiere verle perder a su equipo, no va más nomás el hincha a la cancha. Sostener eso. No, pero digo nomás, si el equipo no te ofrece ciertas garantías de un resultado, la gente no va a la cancha. Nosotros veníamos a ver el partido, porque sabíamos que Guaraní no iba a perder. Era 0-0 o 1-0. No era tampoco 3-0. Y yo me acuerdo del equipo, decía Aguilera, Juan Martínez, Bobadilla, Sergio Roja y Baldi, Alcide, Ernesto Juárez y Arsenio Dionisio Valdés. El maestro. Aurelio Martínez, Víctor Domingo Juárez y Genaro García. Y no jugó, no habrá jugado poco. Sí, pero jugó justo. Estuvo que después escribió el libro. El bochófilo. Así, justo este es el edema que vos decís. Ley Valdés, que estuvo en colegiales, justo para todo Ley. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Consulta los partidos en apostar.la y prepárate para hacer tu mejor versión. Apostar a ganar lo cambia todo. ¿Cómo te va, Juan Pablo Pumpido? ¿Cómo anda, Arturo? ¿Todo bien? El arbitraje, arranquemos con eso. Hola. ¿Me escuchás, Juan Pablo? Se corta. Sí, ahora sí. Bueno, Independiente al 2-2 del partido. ¿Tienen imágenes de la actuación del árbitro? ¿Constataron jugadas que ustedes entienden debió ser de una manera y el juez pitó de otra? No, yo vi, sinceramente, la jugada del penal la vi hoy al mediodía, no la había visto. Y bueno, me habían dicho que por ahí no había existido toque y realmente no existió penal. Pero bueno, ellos
contratando en el VAR, vieron que fue penal, donde no lo hubo, y ya está, ¿qué va a hacer? No hay mucho por hacer. El partido en sí, Juan Pablo. Y el partido creo que inició Guaraní mejor el primer tiempo, los primeros 15-20 minutos estuvieron muy bien ellos, nosotros nos costó entrar en partido, después se emparejó, y bueno, en el segundo tiempo tuvimos situaciones que logramos el empate, y después de los dos lados hubo situaciones como para desnivelar, y en el balance final creo que el empate es lo más justo. ¿Qué pasó de entrada en los goles? No, y bueno, el primero es un centro al costado, que por ahí hay un empujón que desequilibra a nuestro defensor y encuentra a Walter ahí para cabecear, y el segundo es un penal que indudablemente no lo fue. Compañeros, Juan Pablo, les tocó ahora a ustedes, porque venían de esa situación del 2-0, el siempre complicado y probablemente resultados más difíciles de manejar el 2-0. A ustedes le habían empatado, ahora ustedes terminan empatando, o sea, también te toca ese agridulce momento de poder empatar, pese a lo que ya comentabas, que buscaban obviamente el triunfo, ¿no? Sí, obviamente, siempre es difícil arrancar un partido no de la mejor manera, hay que encontrarte con 2 goles, pero bueno, hay que rescatar que el equipo se repuso de una situación adversa, hizo un segundo tiempo acorde a lo que necesitaba el partido, consiguió el empate, pudo conseguir otro gol más, Guaraní también tuvo tiro en el travesaño, pero bueno, lo importante es que el equipo demostró carácter, demostró querer recuperar el resultado adverso que traía del primer tiempo y se sacó adelante. Siempre son buenas estos empates, y en la fecha siguiente se consigue un triunfo. En cuanto a tus objetivos cuando llegaste al Sportivo Luqueño, el de mantenerte en zona de copa, el de estar allí, en tratar de meterse para el año que viene y que el Luqueño vuelva a estar en una competencia internacional, creo que desde ese punto de vista hasta aquí se está cumpliendo. ¿Qué falta? ¿Qué es lo que más faltaría? ¿Te gustaría cerrar el campeonato con qué? Sí, obviamente que está la Copa Paraguay, que era un objetivo que estaba planteado desde el inicio, de intentar llegar a la final. Ya estamos en semi, quedan 90 minutos importantísimos para poder jugar un partido que defina un campeonato, y después sumar la mayor cantidad de puntos posibles en el torneo local para mantenerse en zona de Copa y tratar de terminar lo más alto en el torneo. Creo que las cosas se están haciendo bien, el equipo tuvo una mejora desde nuestro primer partido a la actualidad importante, desde todo punto de vista, de lo físico, lo anímico, lo futbolístico, y bueno, y trataremos de seguir por ese camino hasta el final. Juan Pablo, quiero volver a la jugada del penal, porque ya decías que viste, no te pareció infracción, pero ahí no te pareció llamativo que no haya reclamado Rodi Ferreira, porque recién hablábamos con Rodrigo Rojas y él nos decía que en cancha ellos no reclamaron porque Rodi no dijo nada, y al final se ve en la imagen, no hay una claridad de toque que haga caer a Adrián Alcaraz. Sí, o sea, pero no hace falta reclamar para volver atrás algo que no fue. No, claro, o eso si independientemente, reclama, sí. se cobra. A lo del VAR, claro. Si vamos al gol de Walter, reclamamos el empujón y tampoco se cobró. Sí. O sea, no tiene nada que ver el reclamo. En el empujón de Walter en el primer gol lo reclamaron los jugadores, y así todo se cobró igual. Y si reclamamos, ¿vos creés que no iban a cobrar el penal? Igual iba a ser lo mismo seguramente, pero resultó un poco llamativo porque en la imagen se ve, y nosotros recién estábamos observando, no hay algo así claro, contundente como para aprobar esa decisión, y al final no hubo llamado de VAR. Y bueno, habría que preguntarle a los árbitros, no recaerle a un jugador por reclamar o no reclamar. Mirá, si reclama después le sacan amarilla. Son cuestiones que no se cobran por reclamar, se cobran porque son o no son. Está claro que el penal no fue, o sea, está clarísimo. Yo lo vi hoy al mediodía, sinceramente no lo había visto. Es clarísimo que no fue el penal, pero bueno, ¿qué va a hacer? Bueno, gracias por tu tiempo, muy amable. Juan Pablo está diciendo, el penal no debió ser. Chao, Juan Pablo, gracias. Abrazo grande. Adiós, chau. Gracias.
Cuando los pequeños problemas del día te sacan de quicio, probá con la nueva terapia antiestrés de Activo 100. Nuestra campaña te muestra cómo transformar el estrés mientras limpias con nuestros productos. Activo 100 disponible en todos los supermercados y despensas del país. En Carnicería Boutique Tacuara 07 encontrás lo mejor para tus asados. Visítanos en Asunción Pacheco, esquina Sarabío, en San Lorenzo, Mariscal Estigarribia, esquina Gandhi. Lunes a sábados de 9 a 19 horas y domingos de 8:30 a 13 horas. Más info al 0985-708-524. Boutique de Carnes Tacuara 07, asadachos para todos los gustos. Bueno, el tema de Arce, tener la conferencia, Gustavito, cuando quieras, Chiqui Arce. El 2-0 muchas veces se dice que es traicionero y hoy sí me pareció porque Guaraní parecía confiarse demasiado y entró dormido y muy temprano reaccionó Luqueño y allí ya le costó. ¿Se puede dividir en dos tiempos el partido, le parece, profe? Estoy de acuerdo en que no sé si entra dormido, pero hay ciertos preceptos, conceptos que hay que respetar. El inicio, después de hacer un gol casi al final, y nos convirtieron muy rápido. Igualmente después de eso nos repusimos, creamos chances, tuvimos las mejores chances en todo el partido, jugamos un muy buen partido y en cuestiones así puntuales se nos escapó la victoria, en marcar mal, en no poder resolverlo en la pelota parada para el primer gol y en prácticamente dejar un hombre solo para alguien rápido, que era lo que ellos hacían bastante seguido con Vera, y consiguieron empatarnos de esa manera en una jugada casi que accidental. Profe, duele más eso, profe, cuando vienen los goles a través de errores puntuales que seguramente usted lo trabaja durante toda la semana y se vienen, sin embargo, los goles del rival de esa manera. Y lo otro que le quiero consultar, la posición de Alcaraz. Hoy jugó gran parte del partido muy abierto y cuando pasó en su posición de punta, que lo conocemos más, ya prácticamente generó muy poco arriba el equipo. Entonces acertamos porque todo el tiempo que jugó prácticamente de win sobre Rodi, a espalda de Rodi, creamos las mejores chances, convertimos, recibía siempre libre. La jugada del penal fue por ahí. Después ya, como él no tiene mucha costumbre de ir y volver, y normalmente cuando jugaba en otro equipo lo hacía prácticamente para no volver y atacar solamente, ya lo vimos un poco más no cumpliendo esa tarea defensiva, por eso lo colocamos a jugar ahí en su posición original. ¿Qué te convenció en este caso para poner de entrada justamente a un debutante como Alex Candia, y qué te dejó su producción en este caso, en este partido? Nos pareció muy bueno su trabajo, ya lo habíamos visto como 15 días atrás en un entrenamiento, lo volvimos a llamar en esta semana, hizo como 4 entrenamientos completos con nosotros. Tiene muy buen posicionamiento para ese lugar, para esa función. Necesitábamos poner un sub-19 y Miño está lesionado, hasta ahora no pudo volver. Y entrenamos con Anderson en un momento, pero al final decidimos ponerlo a él y nos pareció su rendimiento muy bueno. Permítame también preguntarle por otro futbolista que ingresó en el segundo tiempo después de bastante tiempo, en este caso tras superar una lesión, me refiero a Luis Martínez. ¿Qué nos puede decir sobre él? Y que la mejor noticia en eso es que ha podido volver, o sea, ha podido jugar después de prácticamente 17 o 16 fechas. Tenemos poco con esas características y hoy era bueno que él pudiera entrar, entró, y yo creo que teniendo en cuenta todo ese tiempo el parate lo hizo también en buena forma. Para Fútbol a lo Grande, mirando la estructura del equipo en sí, ¿te parece que los cambios no produjeron el efecto deseado para la idea que tenías, principalmente los 3 primeros cuando ustedes estaban en ventaja, o pasa un poco por el tema de la personalidad del equipo no asumir la responsabilidad cuando estaba en ventaja y con una situación favorable? Los primeros cambios fueron Moreira, Martínez y después Ibarrola cuando lo hacías pasar a Cantero de medio campo. No, Moreira fue un cambio normal, previsto. Él perdió su lugar en el sentido de arrancar por esta obligación y porque lo veíamos a Alex muy bien como para poder debutar, pero yo no creo que el problema haya estado ahí. Fueron jugadas así circunstanciales que necesitan un mayor poder de concentración, de resolución, y en eso sí fallamos y ahí ya parece que todo lo que pasó haya podido estar mal,
o mal ejecutado, o mal hecho, o mal cambiado. Los cambios, la mayoría de ellos fueron buenos. Tuvimos de vuelta después del empate, creo que un 2, porque el remate de Adrián creo que levantó el banderín como offside y fuimos a buscar el partido de vuelta con los otros cambios. No veo que el problema haya estado tanto allí. Finalizamos la conferencia de prensa. Profesor Francisco Arce, muchas gracias para todos. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Chequearse. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes para los diferentes métodos y etapas de cultivo, suelos y condiciones climáticas. Síguenos en Facebook e Instagram como Solari Fertilizer Paraguay. Plato titular, el miércoles pueden aparecer Morínigo por Zabala entre los cambios que va a tener Olimpia. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Eusebio Ayala 1751 Clásico Villegas. Llámenos al 729-6060. Estamos en Facebook y X. Fleming. Esto para el partido que estamos transmitiendo mañana, el juego entre Olimpia Nacional Defensores a las 8 de la noche. En Comercial Economía San Lorenzo tenés alimentos, bebidas, bazar, cotillón y mucho más. Sargento Silva entre Defensores del Chaco y Julián Miranda Cueto. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. La primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. La Plata Empeños. Te ofrecemos mucho más dinero por tus objetos de valor. Empeñar en La Plata es fácil, rápido y sencillo. Contactos al 0981-950-900. La Plata es justo lo que necesitas. 72 horas de descuento real en Farmacia Catedral, 29 al 31 de octubre, y de descuento hasta el 70 en productos seleccionadores. Antice, ¿cómo te va? Buenas tardes. Comandante, muy buenas tardes, un saludo a toda la audiencia. Y bueno, arrancamos hoy martes, estas 72 horas de descuentos reales. Hoy martes, mañana miércoles, hasta el jueves, descuentos hasta el 70% con todas las formas de pago. Aplica a todos los canales, aplica al 627-7000, a nuestro WhatsApp 0982-927-610, a nuestra web www.farmaciacatedral.com.pi o a uno de nuestros 150 locales a nivel país. Comandante, hoy tenemos hasta el 70%, y cuando hablamos de 70% hablamos de productos importantes, productos de temporada, que son los bronceadores. De la marca Hawaiian Tropic y Banana Boat, hoy con 70% de descuento. Y lo importante, hoy un dato no menor, comandante, porque hoy martes, y solo por hoy arrancamos estas 72 horas, y hoy martes tenemos un beneficio adicional con las tarjetas del Banco Sudamérica. Hoy los clientes, además de los descuentos que van a encontrar en las góndolas, que llegamos al 70%, si pagan con la tarjeta del Banco Sudamérica y lo hacen a través del código QR, van a tener un 20% adicional en extracto, comandante. Brillante. Entonces, hoy martes aprovechar los beneficios con tu tarjeta de crédito Continental y visitarnos en... ¿Perdón? Con el Banco Sudamérica. Perdón, Banco Sudamérica, puede visitarnos en nuestras sucursales. Es decir, hoy hay que aprovecharlo, Eduardo, como corresponde, porque dice, del 29 al 31 de octubre, disfrutar de los descuentos hasta 70% productos seleccionados. Además, hoy martes 29, aprovecha beneficios de pagar con tu tarjeta de crédito del Banco Sudamérica, Eduardo. Así mismo, comandante. Hoy con Sudamérica tenés un 20% de descuento adicional en extracto si lo haces con tu tarjeta de Banco Sudamérica con código QR. Así que hoy hay que aprovechar, y si no, tenés con todas las formas de pago, hasta el 70% con todas las formas de pago con todos los bancos. Así que hay que aprovechar tu beneficio, porque con Catedral, comandante, te aseguro que vas a ahorrar un montón de dinero. Muchísimas gracias, un abrazo, Eduardo, gracias. Gracias, comandante, un abrazo. Gracias, Eduardo Dentice. ¿Qué va a pasar entonces? ¿Cómo es la reglamentación? 8 mayores de 23 se pueden incluir en planilla. Pero eso significa que pueden jugar 8 en campo. Sí, pueden estar al mismo tiempo, exactamente. La planilla se va a mantener de 18. 8 mayores de 23, 10 menores de 23 y uno de ellos sub-19. Y tienen que cumplir con un tiempo establecido, así como en la categoría primera. Colchón de minutos. Exactamente, el sub-19, solo el sub-19. Y dice lo que se acordó, que a partir de que se cumpla ya ese equipo
haya cumplido totalmente los minutos con sub-19, ahí se puede incluir otro mayor de 23 en planilla. Ahí serían 9 mayores, 9 menores para la planilla a partir de que se cumpla la ley sub-19. Tener tu casa propia ya es una realidad. Con Bancopp tenés la posibilidad del préstamo AFD con tasa de interés del 7,9%, así cumplir tu sueño y construir tu propio espacio como siempre quisiste. Bancopp crece desde la raíz. Premiamos la fidelidad de nuestros clientes con una Ford Explorer 0 kilómetro 2025, además de 100 espectaculares premios. Tu compra hasta el 31 de enero puede ser el ganador del mayor premio de ventas del país. Boyani, esquina Músicos del Chaco. Ingresa a tupi.com.py. La gente sabe. Secom presenta la evaluación en cemento con el nuevo C32, el cemento que estabas esperando gracias a su planta de última generación y profesionales altamente capacitados. Cada producto se sostiene con calidad, durabilidad y resistencia. Secom, la evolución de los cementos. Comagro cuenta con soluciones en generadores eléctricos y electrobombas capaces de cubrir cualquier necesidad tanto en la casa como en la industria. También cuenta con soluciones para la limpieza del hogar, soldaduras, compresiones de aire. Comunícate al 021-518-03.000. Comagro, solución, tecnología y respaldo. Ayer lo de Balón de Oro, ahí te envié, niño, ese de que Sergio Lauxer que me envió. ¿Qué te envié? Sí. Dice Sergio Lauxer que... Lo de Rodri. Sergio Lauxer dice, ¿por qué Vinicius no ganó Balón de Oro? ¿Tenés ese? Sí, vamos. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Arturo? ¿Todo bien? Buenas tardes para vos y para todo tu equipo. Bueno, contanos, ¿hubo acuerdo con los jugadores? Contanos el tema de la intermedia para abajo con la categoría, Javier. Sí, señor. Hoy nos reunimos, Arturo, en prosecución a las reuniones que veníamos manteniendo con los representantes de la FAP, con los presidentes divisionales y algunos miembros del consejo de la APF, en, digamos, buscar un camino de solución a esta reglamentación sub-23 que tenía ya reglamento aprobado para ser aplicado a partir del año 2025. Y después de varias conversaciones, por lo menos 3 o 4 reuniones que tuvimos, llegamos a un punto de acuerdo, digamos, y la idea es que se mantengan 18 jugadores en planilla y que de esos 18 jugadores en planilla, 10 sean menores a sub-23, incluyendo el sub-19, y 8 jugadores que pasen la edad de sub-23. A partir de ahí, los cuerpos técnicos están liberados a armar su equipo como mejor sienten, ¿verdad? Bueno, pero ¿satisfechas las partes como corresponde? Sí, por supuesto que sí, llegamos a un total acuerdo, siempre estuvimos hablando de muy buenas maneras con los representantes de los jugadores, siempre estuvimos buscando lo mejor para el fútbol, no solamente en la primera división, sino en la intermedia, la B y la C, y bueno, siempre dialogando la gente va encontrando puntos de acuerdo y por supuesto que todas las partes salieron muy conformes de esta reunión. ¿Vos veías problemática, la problemática planteada por 5 que ahora se modifica y finalmente quienes representan a los jugadores están satisfechos, ¿no? Por esto. Sí, por supuesto que sí, hablamos mucho con Pablo da Silva, con Jonathan Santana, con Santiago Salcedo, que estuvieron siempre, digamos, tratando de buscar un acercamiento, un acuerdo, y por supuesto que ambas partes se dieron y bueno, y se dio un acuerdo que es provechoso para todos. Javier, ¿y la selección absoluta cuándo viajan a Bolivia? Bueno, la selección absoluta está previsto juntarnos el 10, a partir del 10 de noviembre, el 14 del partido contra Argentina. Posterior al partido contra Argentina estaríamos viajando a Cochabamba un día antes del partido y de ahí a la altura de La Paz, o sea, del Alto en este caso, que es donde vamos a jugar el partido contra Bolivia. Pero, ¿cuánto tiempo en Cochabamba, Javier Díaz, de Vivar? Y mira, en principio entiendo que un día antes, probablemente el lunes, estaremos yendo a Cochabamba y a partir de ahí trabajar probablemente ese lunes y esperar ya después el día del partido el martes y subir al Alto ese mismo día antes del juego. Javier, con relación a Olimpia, la localía, cerrado su estadio, remodelación 2026, mediados de junio podría estar, usufructo del Defensores del Chaco, contanos. Sí, Olimpia plantea, evidentemente tiene la remodelación del estadio, que va a ser una obra muy importante,
que va a ser un estadio súper moderno y que va a dejar un legado muy importante para el fútbol paraguayo. Así que estamos atentos a eso. Olimpia pidió jugar en los Defensores del Chaco sus partidos y por supuesto que la APF está de acuerdo con que se vaya realizando eso, y por supuesto no estamos de acuerdo con que Olimpia no haya cumplido con las reglamentaciones. Nos parece que siempre hay que cumplir con las reglamentaciones existentes, y en todo caso si hay que hablar de modificar, de ver, plantear las modificaciones, reconsiderarlas y sacarlas en limpio como para poder seguir manteniendo un orden. Seguramente recibirá una sanción el Club Olimpia por ese no cumplimiento de la reglamentación, pero bueno, ellos estaban al tanto de eso, sabían muy bien, así que de acuerdo a eso seguramente será la sanción. Y si, bueno, Olimpia quiere que se modifique esa reglamentación, Javier, del 50 y 50. Así conversamos con la gente de Olimpia, ellos quieren modificar y bueno, y trabajaremos seguramente sobre eso cuando llegue el momento de ver esa modificación. Javier, ¿algo más que quieras decir de la reunión con la FAP hoy? Con gusto. No, todo muy bien, Arturo, buena predisposición de ambas partes, buen acuerdo, mirando para el crecimiento del fútbol paraguayo siempre, así que mejor no se pudo terminar, digamos, esta serie de reuniones. Gracias, Javier, muy amable, gracias. Fuerte abrazo para ustedes. Igualmente, Javier Díaz de Ibarra, vicepresidente APF. Disfruta Lactolanda. Lactolanda es parte de tu vida. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere y la salud de cada día. Atención todos los que buscan grandes ahorros. El Ahorrazo tiene descuentos para tu casa o negocio. Compra más y paga menos. Productos de calidad al por mayor y ofertas. Visítanos y llena tu carrito sin vaciar tu billetera. El Ahorrazo supermayorista, ahorra de verdad. ¿Cómo está la punta, Víctor, del campeonato en el porcentaje? Está candente porque Carlos se acercó ahora con el acierto ayer y Jorge también está por ahí todavía. Francisco 44, Víctor 43, Carlos 43, Germán 42 y Jorge 38. Estamos todos apretados. 42, 43, ¿dos escoltas? Francisco le saca uno a Víctor y a Carlos. Acá el único problema es el muchacho. Y Germán 2 abajo de Francisco. ¿Vos querés ganar algo? Yo quiero ganar con todo. A muerte pero ojalá. En octubre cumplimos 39 años cuidando tu futuro. Afíliate con 140.000 guaraníes y te exoneramos la matrícula. Puedes contar con nuestras soluciones financieras. Visita nuestras redes. Llámanos al 218-4000. Caja Mutual, jubilación privada voluntaria, 39 años cuidando tu futuro. Se sorteó hace un rato la Sub-20 para enero del año que viene con Conmebol Sub-20. Ahí el técnico es Aldo Duscher. Paraguay cayó en el grupo A con el anfitrión Perú, Uruguay, Venezuela y Argentina. Es el grupo. Del otro lado están Brasil, Colombia, Ecuador, Chile, Bolivia. Clasifican 3 por cada zona, hexagonal final, y ahí van los 4 mejores ubicados al Mundial. Y estoy viendo que el Mundial está para ser en Chile. Veo que hay alguna duda, por eso no se asegura 100%, pero si es en Chile, aparte de Chile van los otros 4, o sea, habría 5 sudamericanos, por lo cual Paraguay tendría más posibilidades de ir al Mundial Sub-20 el año que viene. Nissan te trae esta promoción, lleva una Frontier doble cabina 4x4 con service gratis hasta 5 años o 100.000 kilómetros, 6 airbags de serie, pantalla multimedia 8 pulgadas, retírala en cuota $299, al contado $33.990, financiación propia el grupo Gardemas Nissan.com.py. 12:46. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, 2 locales, Casa Central, Ocibella, Casi Rey 2 de Mayo, Asunción. Y Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 021-607-731. Wilmar SRL. Y podemos hablar con el doctor Vittorio, presidente de Libertad. Mañana juega ante Sol de América el partido en cancha del Conmebol. Sí, 5:30. Y después el partido en el Defensores. Olimpia Nacional. ¿Y cuándo se enfrentan los de Olimpia Nacional? En la penúltima, Olimpia local, penúltima fecha. En la 10ª fecha. Que va a ser el último fin de semana de noviembre. Si te duele la cabeza, el hombro, los pies o los brazos, Ellopuy Supé Quitadol Forte, el ibuprofeno de acción segura y eficaz para cada olor en Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Hot Passion. Animate a probar sus puntos de estrías que te harán vivir sensaciones sin límites. Préndete a Control Hot Passion, Control Love You Are. 12:47. Atención amantes de los buenos sabores, llega la Porcina, la nueva marca de embutidos que tiene lo que buscas para disfrutar en familia. Panchas, el clásico parrillero, las irresistibles vienas, jamones y fiambres. Probá y descubrí por qué todos hablan de nosotros.
nosotros. El 23 de noviembre llega a Asunción la final de la Conmebol Sudamericana. Nuestra capital será la anfitriona de lo mejor del fútbol sudamericano. Prepárate para adquirir tus entradas pronto. Conmebol Sudamericana, la gran conquista. En la ciudad de Vileta contamos con zona residencial, servicios básicos en puertas, calles principales empedradas. Con salidas rotas importantes, no hay tal acceso sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. El tema de Guaraní, que ver qué va a pasar, con chiquearse con el técnico, con los jugadores que van terminando el campeonato. Lina Alcalá va a ir a Libertad. Y con la campaña que hizo, me parece que Libertad lo va a pedir. Y otros jugadores y otros que están. A mí me decían que Alcaraz puede ir al exterior. Ya Guaraní no tendría nada que ver en esa situación, pero que no descartemos una transferencia al exterior, que lo estaban viendo del fútbol brasileño. Fue lo último que me dijeron sobre Alcaraz. Ese jugador que ahora una vez llegó a hablar y él dijo que quería ir al exterior. Le va a decir que él no sabe nada. Yo le voy a decir lo que yo sé. César Argüello, no es representante de Pita. Sí, Argüello podría ir a Palmeiras. Opa. Justo ayer perdió otra vez Cuiabá y está complicado con el tema del descenso. ¿Y quién es el 9 de Palmeiras? Palmeiras venía jugando Ronnie, el que era de Paranaense. No, Ronnie está de suplente. ¿Y quién es el 9? Palmeiras. López. Fluminense. Los medios partidarios que cubren Fluminense hablaron también de Pita. A mí me dijeron Palmeiras. Y hacia antes César Argüello va a tener mucha reserva en esto. Porque a mí Alcaraz me decían que Fluminense, parece que preguntó hasta ahí, o sea, algo preliminar. Y vamos a hablar un poco con César Argüello. Yo le voy a decir, yo no sé nada, yo no conozco, para qué me llaman, está bien en Pita está satisfecho en tenerlo Cuyabá, le pone todo mensaje. Sí, pero prácticamente está decretado su descenso. Ese es el tema. Con Petrobras llega a destino con tranquilidad. Nuestros combustibles son analizados y probados por expertos en nuestros laboratorios acreditados con normas internacionales desde hace 10 años. Detrás de la tranquilidad está nuestra calidad. Petrobras, más que una promesa, una garantía. El Sol Seguros reafirma su compromiso todos los días. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. Protege lo que más te importa. El Sol Seguros siempre te acompaña. Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales, como reuniones en familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. 12:49. Decir bienestar y certeza exige Impaco, más de 40 años llevando energía al país. En cada camino hay un automóvil Supli con 69 años de trayectoria y 27 sucursales en todo el país. Ahora en Lambaré, sucursal 21, casi que Lambaré, esquina Testanova. Con descuentos, la atención personalizada que nos caracteriza. Automóvil Supli legítimo, original, auténtico. Y eso además, si yo no sé nada, nadie me dijo nada. ¿Cómo te va, César? Hola, Arturo, ¿cómo estás? ¿Y qué va a pasar con Ciro Pita? ¿Fluminense o Palmeiras? Palmeiras, ¿por qué Palmeiras me decís, Arturo? Y vos sabés que yo soy periodista, ¿verdad? Sí, y ya no te pregunto nunca más tu fuente porque una vez me dijiste la Constitución tan paga, ya me callé. ¿Qué te dije yo? Y una vez te dije, ¿de dónde conseguiste este dato? Me dijiste, la Constitución me ampara, me dijiste. Y sí, y ahora es Palmeiras. Sabía, ¿verdad? O que mantener reserva. Y la verdad que a nosotros no nos habló nadie oficialmente, pero justamente ayer un periodista importante de Brasil me preguntó sobre lo de Palmeiras, así que no sabría decirle, Arturo, cuál es la situación ahí, ¿verdad? ¿Y cómo nosotros todavía no nos hablaron. Pero ¿cómo te preguntó el colega sobre Pita Palmeiras? ¿Qué te dijo? ¿Cuáles fueron la manera en cómo encaró la entrevista? Que se está mencionando el nombre de Isidro como posible refuerzo de Palmeiras y que me preguntó si es que ya se comunicaron con nosotros, ¿verdad? La verdad que yo con nosotros no, te respondo lo que le respondí al periodista de Brasil. Con nosotros no, pero desconocemos si por ahí estuvieron hablando con la gente de Cuyabá, ¿verdad? Esa es la parte que a mí no me consta, ¿verdad? Pero vale mi pregunta entonces. No estoy sacando, no estoy imaginándome, así que ya te llamaron, te consultaron los periodistas. Anoche ya me consultaron, sí, de periodista de Brasil. ¿Y esa información tenía yo, pues? Y ya no te llamo a preguntar cómo tener, ¿verdad? Pero vamos por buen camino. Vamos por buen camino. ¿Y Ciro Pita ya sabe el interés de Palmeiras, por lo menos en esto que se comentó? La verdad que hoy todavía no hablamos con él, o sea, no hablé con él, pero generalmente lo que sabe, así estamos comentando ahí en un grupo que tenemos, así que yo creo que todavía no habrá escuchado de eso, ¿verdad?
¿Y lo de Fluminense? Bueno, ahí en Brasil, Lo de Fluminense, posibilidad, ¿alguien dijo algo o no? los Fluminense se acercaron intermediarios, generalmente cuando hay intermediarios se acercan al club, qué sé yo, algo se escucha por ahí, ya sé más o menos como el tema, pero también todo eran medios periodísticos nomás, ¿no? O sea, del club nadie no nos habló tampoco a nosotros. Bueno, hoy, esto anoche fue la que te consultó Palmeira, periodistas y la posibilidad de Pita para Palmeira, ¿fue anoche? Anoche, tarde. ¿Vos qué le dijiste? ¿Tarde qué significa? Y a las 11, a las 12 de la noche me escribió, realmente. Bueno, y vamos a esperar entonces, Cuyabá en el campeonato, ¿cómo anda? Y no está tan bien, ¿verdad? Ayer perdieron nuevamente. Y bueno, es lo que toca, es parte de todo el fútbol también, de repente no tener una buena racha. Pero bueno, Isidro por lo menos está sano, está teniendo buenos desempeños, independientemente de que tampoco está llegando al gol hace un tiempito, pero es así. Parte de nuestro trabajo también hablarle, que no le agarre la ansiedad o algo por el estilo, pero deportivamente no están pasando un buen momento ahora mismo, ¿verdad? Y bueno, César, después te volvemos a llamar porque para saber más sobre Isidro Pita. ¿Qué te dijo Isidro de la selección paraguaya, César? Y él está trabajando siempre a full, primero para su equipo y bueno, desde que le tocó ser convocado también ya está trabajando siempre mirando la selección, ¿verdad? Con más fuerza, ¿verdad? Y bueno, lo mejor, César, se entiende. Ahora viene el partido contra Argentina, partido contra Bolivia, y ahí está Isidro, uno de los elegidos, dicho sea de paso, por Alfaro, el técnico. Saludos, Isidro, y que sea con éxito, César, gracias. Gracias, Arturo, un abrazo grande. Bueno, no desmiente lo de Palmeira. No. Ya le consultaron. Decía. O sea, periodísticamente, pero quizás se guardó otro mundo, el resto. Un salto... Como cambio drástico. Como salto tremendo si va a Palmeira. Y López, mucho tiempo suplente en Palmeira, no rendía, ahora está haciendo goles. El 9 de Palmeira, el Flaco López. Sí, el Flaco López. ¿Y qué tal? Argentino. Bueno, ¿Defensa de Justicia? Sí, en Argentina fue un delantero no de renombre, pero ahí rindió mucho. No es ningún fenómeno, pero llamaba la atención que no lo hayan comprado. El propio relator. Debe ser bueno. Pero esperó casi 2 años más o menos para sentarse. Por eso te digo, llamó la atención cuando lo llevaron. El mismo Begetti, el otro que estaba. Begetti, el de Vasco. Bueno, jugó siempre en el ascenso en Argentina y fue a Vasco. En Gimnasia estalló. En Gimnasia fue lo que más resonante que hizo. La familia multivitamínicos más completa recupera la Z Mujer, Salud y Belleza, recupera la Z Hombre, mayor rendimiento, recupera el energizante y fortalecedor cerebral, recupera naranja, recuperación y vitalidad, activa tu energía extra con recuperar y lograr lo que te propongas, calidad Fapasa. Pónete la 10 con Tokio, sponsor oficial del Albirroja con el pacto de confianza NGO. 12.55. Vuelve la gran oportunidad para adquirir un vehículo 0 kilómetro Cadán Motor Show del 14 al 24 de noviembre, nivel 3, Paseo La Galería de 10 a 22 horas. Variedad de marcas, lo último en tecnología y la mejor financiación. El mundo automotor en un solo lugar, Cadán Motor Show. Las cubiertas Cumo te dan 180 días de garantía contra daños en el camino. Conoce más en Cumo, Paraguay, la única cubierta en Paraguay con garantía especial. Encontrarlas en Chacomer. A ver si podemos hablar con Ditores, Juan Carlos Galeano, mañana que Raúl González, presidente de Solcopa Paraguay. En la vida siempre pasan cosas imprevistas, por eso es importante tener el respaldo necesario para todo tipo de riesgo. Cotizar mejor seguro para vos en panalseguros.com.py. Panal Seguros, sentí la verdadera confianza. Ven y divertite en el Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación, la mejor atención, karaoke, restaurante. Estamos en el Shopping del Sol y en slotdelsolonline.com. Dice Carlos Gaona, César Reguillo con la gorra del Olimpia y yo con la de Cerro. 1992 más o menos la fotografía. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton Chacomer. Respaldo total. 12.56. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados TPH laminados con carpintería en aluminio para fachadas y más. Signos en Facebook e Instagram. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Éramos compañeros en el colegio Presidente Franco, dice Carlos Gaona. Indalco Seguridad Industrial, zapatones Fracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y más. Supercarretera Camino a Hernandares, 800 metros del viaducto kilómetro 4. Teléfono 061-570-570. Indalco SRL. 12.57. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin, los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicatura superior.
Flores. Talleres de actualización profesional, comunicate al 510-971 al 2. Hablando de informaciones periodísticas, ayer trascendía que Gago, técnico de Boca, lo quiere a Franco Cristaldo, el de Gremio, goleador de Gremio, que estaba haciendo los papeles para ser convocado, para nacionalizarlo. No sé si ya terminó el proceso, creo que ya sí terminó. Estaba en la última parte. Estaba en la última parte. Porque ya habíamos comentado antes del último combo que él podía ser elegible por cotización del Gremio no baja de 8 millones de dólares para Boca. Era la información que lo quiere también como delantero, como punta Fernando. Sí, lo conoce de Vélez porque fueron compañeros. ¿Qué dice el de que yo te envié, el de Sergio Lauser, que es de... Voy a abrir, señor, porque no abre, ¿verdad? Ahora voy a... Y después voy a contar lo de Alex Barbosa que dijo Edgar. Tengo 2 hijos uruguayos, los más grandes. A los 28 años me vine a la Argentina. A los 42 tuve a Alexander Barbosa, el papá de Alexander Barbosa. Lo tuve de grande, por eso le pude dedicar mucho más tiempo que a los otros. Aprendí un oficio y me daba tiempo para llevarlo al colegio y jugar a la pelota. Lo llevaba en bicicleta al colegio y después a Boca, donde estuvo de los 7 hasta los 10 años. Esteban Barbosa contó que él es uruguayo y que vive en Argentina desde 1983. El papá de Alexander Barbosa. El que fuera de Libertad. Él llegó a la Feria Isuzu País hasta el 31 de octubre. Visita cualquiera de nuestras sucursales y llévate tu Isuzu. No pierdas esta oportunidad única. Representa Automotor. Cuando nuestro asado y la albirroja coinciden, disfrutamos distintos. Chorte Beef, carne 100% chaqueña, costilla, tapa, cuadrilo, un delicioso vacío. Y no puede faltar el choriqueso Chorte, el auténtico, el original. Nuestro asado es de selección. Chorte Beef, sponsor oficial del albirroja. 12.59. Mi Día, la marca número 1 en electrodomésticos del mundo, te ofrece su línea de alta innovación con hasta 3 años de garantía, aires acondicionados, heladeras y más de 100 productos que hacen tu vida más fácil. Mi Idea, sponsor oficial del Manchester City, representa y distribuye Britain S.A. Descarga la Vamos de Ecopetrol. Carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros, que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo que puedes usarlos en el instante en tu próxima carga. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. ¿Tiene niño o no se puede abrir? Ahora sí, porque está en PDF. ¿Y qué dice? El formato. Bemay Flores con usted siempre los 365 días del año, las 24 horas. Bemay Flores, General Día 640, teléfono 496-553 y Mariscal López 671-767. Síguenos en Instagram como Bemay Flores. ¿No tuvieron representante del Real Madrid ninguno ayer? No. Comenzando con Ancelotti. Nadie estuvo. Suspendieron el juego cuando se enteraron. Se enteraron a través del Manchester City. ¿Cómo se puede llegar a filtrar eso, no? Y el City, cuando al City le comunican que Rodrigo va a ganar, entonces ahí se filtró de parte del Manchester por una relación que tiene con el Madrid. Ahí ¿qué es la información? Para poder leer, descargué allí, señor. Es un documento del diario Sport, dice criterios de selección. Para Rodri. Claro, para el tema de la selección. A la hora de decidir el merecedor del Balón de Oro se establecen 3 criterios principales. El primero de ellos tiene que ver con las actuaciones individuales de carácter decisivo e impresionantes de los aspirantes. El segundo son las actuaciones y logros del equipo, mientras que para el tercero se tienen en cuenta la clase y el juego limpio de los protagonistas. En este último punto tienen en cuenta los actos tanto dentro como fuera del terreno, y esto podría ser un punto donde Vinicius Junior en principio pudo haber perdido puntos. Dice, no es el caso de Vinicius, que pese a posicionarse como abanderado en la lucha contra el racismo, ha sido más noticias por sus polémicas que vivió con rivales antes que sus méritos en el terreno. Eso es más bien una especulación que hace la gente de Sport, un articulado del por qué pudo haber perdido. Pero es verdad, porque vi que tenía ya hotel privado, ya estaba preparando su festejo. No, estaban todos. Tenía hotel, avión, privado, tenía todo, hasta que sobre el final le dicen la noticia y él cancela todo. Ya tenía amigos invitados. Era un vuelo de Real Madrid con 50 personas que suspendieron. Y aparte tenía un hotel donde tenían que ir a festejar, invitaba amigos, todo eso, hasta que después se filtra que él no era el ganador. Este y todos los martes en Punto Farma tenés 30% de descuento pagando con tu tarjeta de crédito Itaú y 35% de descuento si pagas con QR. También puedes comprar con tus puntos Itaú disfrutando de estos espectaculares descuentos. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. La fotografía del doctor Capello con Richard Ortiz. ¿Y sabes lo que pone el doctor Capello? Me trajo chilenas. Y está él con la copa.
Está él con la Copa que Libertadores. tiene en su consultorio. El mismo. Saludos, abrazo al doctor Capelo. En caso de estreñimiento, la Felax, que es luctosa, es la solución inmediata y segura, regula y corrige la evacuación intestinal, apto para todas las edades. La Felax lo encontrarás en todas las farmacias del país. Representa Bioethic Pharma. Gran remate en Casa Rosada este domingo, gran remate en Casa Central y en las sucursales. Gran feria de venta a precio de remate. Call Center 021-421-566. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Todos los accesorios que siempre quisiste los encontrás en Erimark. En Erimark encontrás carpas, enganches, antihuelcos, barras LED, alarmas polarizados y mucho más. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Bueno, vamos a hablar de la Copa Paraguay mañana. Pueden clasificar. Mañana tenemos los semifinalistas. Está Víctor Bernay. ¿Cómo te va, Víctor? ¿Qué tal, Arturo? Muy buenos días. Bueno, mañana el partido Nacional Olimpia Defensores a las 20. ¿Qué equipo pones, Víctor, en Nacional? Bueno, mañana la verdad que es un partido importante. Nosotros vamos a seguir con la evaluación que estamos haciendo y considerando el futbolista que mejor esté desde lo físico y desde la recuperación del partido anterior. Intentaremos armar el 11 buscando poner el mejor equipo para poder confrontar y competir con firmeza y buscar la clasificación. Cuando decís lo mejor, tiene mucho que ver en respuesta física, hablar con los muchachos, ¿cómo? Porque suele ocurrir que se podría poner un equipo mix, ¿verdad? Lo que hay que evaluar es con el cuerpo médico y la sinceridad del futbolista, porque muchas veces hay una creencia de que sí, yo quiero estar de parte del futbolista y este quiero estar a veces no es al 100% y considero que estos partidos debe haber futbolistas que estén al 100%. Y por eso estamos evaluando día a día, estamos viendo las evoluciones de algunos futbolistas y vamos a ver en el día de mañana la evaluación final para ver cuál será el 11 de inicio para este partido. ¿Y qué opinás de la campaña de Olimpia hoy? Y vamos a enfrentar al equipo que va primero en el torneo local, que ha hecho los méritos para estar en ese lugar, saber de lo que es enfrentar a un equipo que viene con una consecución de triunfo y saber de que hay herramientas de las cuales nosotros podemos valernos para poder competir y buscar ganar el juego, como también la tendrá el rival. Por eso va a ser muy muy importante y muy hermoso el partido en un estadio también muy lindo, así que esperemos que el espectáculo salga bien y que podamos lograr la clasificación. Víctor, el que no puede estar es Sebastián Quintana, ¿verdad? La cláusula de contrato también rige para Copa Paraguay, ¿verdad? Sí, Sebastián, al pertenecer el pase al Club Olimpia, no va a poder participar de este partido. ¿Y algún lesionado que ya esté descartado o por ahora todos están bien desde lo físico? No, hasta ahora no hemos descartado a nadie, por eso hablaba de la evaluación final mañana. Tenemos algunos futbolistas que analizar, así que esperemos al día de mañana la evolución y a partir de ahí la toma de decisión nuestra. Víctor, vez pasado en el partido y voy al partido anterior frente a General Caballero, partido físico, trabado, incluso me parece que influyó un poco la manera de jugar del rival, de levanta mucho la pelota y va al cruce físico, al forcejeo un poco. Incluso la cancha también me pareció que terminó influyendo. ¿Cómo está el estadio de Nacional o el empastado de Nacional ahora? Van a jugar en Defensor, es cierto, pero después se vienen partidos también allí y te consulto por esa manera de jugar. ¿Fue circunstancial? ¿Fue porque el partido obligó a hacer ese juego y no jugar tanto por el piso? Siempre hay elementos que inciden en el juego. Siempre un equipo debe intentar sostener el modelo de juego para poder expresar lo que pregonó en el día a día y en el método de entrenamiento. Pero el partido tuvo circunstancias que considero que la ha enunciado con claridad, y por eso a veces
hay que salir un poquito de lo que es lo que se desea y confrontar desde lo que se puede. Creo que nuestra cancha se va a recuperar en muy buena forma, porque versus Sol somos visitantes y recién al siguiente domingo nos toca jugar de local, así que hay una semana y media para recuperarla, y esperemos que vuelva a tener ese piso con el cual nos sentimos más cómodos seguramente. Víctor, muchísimas gracias por tu tiempo. Mañana estaremos en el estadio transmitiendo el partido entre Defensores, Nacional, Olimpia. Es quien va a la semifinal, conocido el resultado. Gracias, Víctor, muy amable. No, por favor. Gracias a ustedes, que pasen muy lindo, Arturo. Gracias, Víctor Bernal. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. ¿Cómo se salva Sol América del descenso? Hoy está a 8 puntos de General Caballero. No, pero ¿cuántos puntos tiene que hacer para salvar? Ganando todos sus partidos. No, si gana todos se salva. Se salva, sí o sí. Pero depende, el que depende tiene que de hacer sí mismo. 50, con 50 se puede, ya se salva acá, prácticamente. ¿De 50 del 100%? Bro? No, 50 puntos. 50 puntos, tiene 39. Con 11 puntos. ¿Pero sí. cuántos partidos? Y quedan 5 puntos. 5 partidos. Tiene que ganar, tiene que hacer 8 puntos y... Con 8 si no suma General Caballero, o sea, no le alcanza. Así es. Si suman, hacen 9, tienen que hacer 3 General Caballero. Pero ganando todo, y si igual ganando General Caballero, pero sí, si no, Sol gana si todo, no gana, no, ahí ya no. Ahí, No, si gana todo, Sol se salva. ¿Y si gana la Copa Paraguay, qué pasa? Y va a la Libertadores, pero... Tiene que estar en primera. Pero al ser campeón está tiene que estar fuera. Sí, por ejemplo, perdería cupo Sol, en una hipótesis, es vicecampeón, le corresponde el cupo, pero desciende, ahí pierde esa posibilidad, va para el tercero. Tiene que ganar el campeonato. Exactamente, Si solo es siendo campeón si desciende. Entra en la Copa. Sí, entran, ahí no pierde el privilegio. ¿A cuánto está de la ganar? ¿Tiene 2 ahora partidos. Libertad, Luqueño y la final, porque ellos van del lado de Luqueño y Olimpia Nacional van del lado de Guaraní. Si pasa Libertad, juega con Luqueño. Con Luqueño. Sol Luqueño. A la final. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresa a unicel.edu.py. Cantabria sea expertos en pisos cerámicos y porcelanatos. Cerámica clase A desde 28.900, porcelanatos clase A desde 67.500 guaraníes. Consultas al 0972-555-333. Cantabria sea. Eso que vos leíste, Sergio Lace, que dice por qué no fueron los Vinicius. Sí, que podría ser un principio su comportamiento extrafútbol, que se mira a varios criterios: lo individual, cómo le fue colectivamente. El tercer punto tiene que ver los logros también con los logros del equipo y el juego era limpio de los protagonistas, y que en el caso él podría ser, por más que se posiciona él como un abanderado en la lucha hacia pero el se racismo. enojó Vinicius. Sí, se enojó. Sí, se enojó. Todo el Real Madrid está enojado. Sí. Todo esas son todas las conjeturas de que no gana, no por su falta de calidad técnica, sino por el comportamiento o los gestos que hacen en la pelea con los Le con los bajaron el rivales. pulgar los votantes. Por eso se vio relucir que Rodrigo no tiene redes, que es muy educado, que es familiero, Sí. que no se mete en lío, que es de perfil bajo. De ahí, Y la otra cara. esa es La otra totalmente distinto no a conflictivo, todo. introvertido. Cuentan también la historia, lo que dicen, que cuando ya estaba jugando en el City, venía a estudiar administración expresa a España, es decir, terminó sus estudios ya siendo jugador. Y él es volante del City. central. Un fenómeno. Él es el 28 que- años. Después de Busquets, el mejor que vimos. ¿No te jugaba un poco más? Pero volante central. Volante central. Maquelele. Sí, con Más Busquets, Maquelele más pegó Busquets, una más premio. recorrido, Más Busquets. más, Oye, es más parecido a creativo. Busquets. Más elegante. Pero Maquelele antes era Sí, parecido, ¿sabes? jugadorazo. 70 a millones Casemiro pagaron. era parecido anteriormente. Y bueno, Muy pero bien, eso Casemiro. no- Ahora es más Busquets. Hubo un técnico en España que lo hacía jugar de central. En el Mundial le hizo Sí, jugar de hubo. central. Sí, pero Tiene era un presencia. desperdicio en el fondo. Sí, en el City Pero también salía hubo redonda la partidos que pelota, le sí, hacía de mucho. central. Pero salía limpia la Tiene pelota. mucha clase. No, un muy buen manejo de pelota. 70 millones pagó el City en su momento. Pasate ya Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica y mucho más. Comunicate al 319-0000 Salud ¿Y Protegida. por qué si es Vinicius el elegido, por qué él iba a ser? Si es sacarle vos tu actitud de cómo es. No, Vinicius es el más desequilibrante hoy día en el mundo del fútbol. Imagínate que Angelotti no le pone a Mbappé en esa posición. Los dos juegan bien abierto a la izquierda. Le cuesta jugar en cualquier otra posición. Estamos hablando de jugador de nivel.
Tal es el caso que Real Madrid no encuentra todavía cómo hacer funcionar a los 4 que tiene. ¿Y por qué no anduvo bien acá Vinicius? Porque casi anduvo bien. Hay una cosa que hay que entender. Pero la selección Que, nunca anduvo bien. no, que en Real Madrid tiene tan buenos jugadores que a él le dejan en el mano a mano. Es decir, cuando él recibe la pelota es mano a mano con el rival. Porque hay otras preocupaciones. Y acá no tuvo mano a mano no, con Cáceres. o sea, acá vos veías, siempre había 2 o 3 jugadores En Copa paraguayos. América la pasó muy bien frente a Paraguay. Muchas veces cuando él iba a encarar acá, te digo yo acá, el partido acá, él se frenaba, porque veía que estaba un volante o estaba el central cerca. Paraguay no es que solo le marcó el lateral, siempre tuvo alguien cerca para frenarlo a Vinicius. Cuando él ve el jugador de ese nivel, no te arriesga, pues dice, no, acá no voy a entrar, acá me van a limpiar, y tocan para atrás y se salen. En cambio en Real Madrid vos no podés mandar 2 ahí, porque ahí van a aparecer los otros buenos jugadores, igual te van a desequilibrar. Crece y se expande para ofrecerte la calidad de siempre. Pollos frescos y congelados, venta al por mayor y menor en el Abasto Norte. Bloquea Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. 13. Cubiertas Yokohama, mejor relación precio y calidad, presente en las mejores competencias del mundo. Comunicate al 619-0000. Cubiertas Yokohama con respaldo garantía del grupo Toyo Toshi. ¿Y Libertad puesta grande a la Copa Paraguay? Y es lo que le queda. Defendiendo su prestigio. Así es. Sí, así es. Y esa es la motivación que busca, una motivación para llegar a fin de año, y va a tener que ganar para llegar de esa manera, por lo menos con una motivación a el resto de los días que quedan en el año, ¿no? ¿Cómo te va, doctor Ditore? Doctor. Sí, te escucho. ¿Cómo te va, doctor? Todo bien, todo bien. Bueno, hablándonos de la Copa Paraguay, porque el campeonato de clausura es para el olvido, ¿verdad? Sí, pero acá todo el mundo habla de un fracaso. ¿El actual campeón quién es? Sí, pero tratándose de eso, pues, doctor Ditore, de todo lo que alcanzó Libertad a lo que soy, por eso. Mi pregunta es muy respetuosa. Bueno, se ganó todo Libertad. No, está bien, pero seguimos. Claro que fue un campeonato que no nos salieron las cosas, no fueron buenos los resultados, ni el rendimiento del equipo, jugadores que no rindieron en la medida que esperábamos, pero estamos ahí peleando la Copa Paraguay y vamos a ver llegar hasta lo más lejos que se pueda. Y mañana ante Sol de América, pero usted, Libertad, hoy, si te digo, torneo clausura, Copa Paraguay, es Copa Paraguay, ¿verdad? Claro, hoy sí, en la clausura, eso no quiere decir que vamos a sacar la guardia también, vamos a tratar de ganar todos los partidos, ¿verdad?, que juguemos, pero lógicamente en el campeonato clausura estamos muy lejos y somos conscientes de eso, y en la Copa Paraguay tenemos todavía opción, o sea que vamos a encarar con toda la seriedad posible los dos torneos. Y en esto de la conformación que pondrá, Garnero, me supongo, elegirá lo mejor que tiene. Y calculo que sí. Hoy vamos a ver eso porque hoy se hace la última práctica y se juntará quiénes son los que van a quedar concentrados, quiénes son los que están bien, algunos que por ahí puede haber algunos que esté tocado físicamente, y bueno, toda esa evaluación se va a hacer hoy y ahí se decidirá. Bueno, entonces a vos no te gusta la palabra Libertad fracasó en la clausura. No, porque los otros equipos también juegan. Olimpia jugó muy bien, hizo un campeonato de la Gran 7 y ya está. ¿Qué vamos a hacer? Tema plantel y demás, terminado el campeonato, ¿verdad? Sí, al final, ahora nada todavía, no faltan todavía partidos que jugar, partidos importantes, y bueno, todo eso lo valoraremos al final del año. ¿Cómo está la hora en Libertad? ¿Cuándo juega de local antes que se cierre la temporada? Las horas van avanzando, tuvimos algunos rechazos, pero por problemas logísticos, ¿verdad? Sobre todo la venida de la lumínica que está viniendo de China, de Asia, ¿verdad? Y entonces teníamos muchos problemas con el transporte, ¿verdad? Por la parte fluvial acá en la Argentina, entonces se cambió y se vino por Chile y están llegando ahora y tiene que venir por tierra. O sea que yo calculo que
dentro del mes de noviembre vamos a terminar. ¿Noviembre? ¿Qué es Calculo que sí, Arturo. Pero cerrando noviembre estás diciendo, ¿verdad? Sí. Pero no juega Libertad ningún partido en el campeonato, ¿verdad? Clausura Si ahí. no llegamos, no, está difícil, pero si llegamos vamos a jugar, ¿verdad? Pero no creo, honestamente no creo. Y bueno, doctor, muchísimas gracias por tu tiempo, muy amable como siempre, doctor Vitole, gracias. No, cuando guste, Arturo. Gracias, doctor Vitole, presidente de Libertad. Cubiertas Yokohama, mejor relación precio y calidad, presente en las mejores competencias del mundo. Comunicate al 619-0000. Cubiertas Yokohama con el respaldo de garantía del grupo Toyo Toshi. Mili Empeños, venta de reloj, joyas de oro y plata, empeño mejor cotización. Sarmiento Casi Profesor Cabral Concepción, Mili Empeños. La mejor opción para instalar su industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria se asegura su Vamos inversión. con el WhatsApp que no cumplimos, Víctor. ¿Qué número tenemos, niño? 0971-108010. Sí, señor. ¿Qué número? Repetimos. 0971-108010. En Bristol, super ofertas en heladeras y congeladores sin entrega inicial. Heladera Midea 300 litros, 18 cuotas, 149.000 guaraníes. Participas en la promo 3.000 millones. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Todas las buenas historias comienzan ladrillo a ladrillo en Concasa. Nuestra especialidad es brindarte atención especial y los mejores materiales para que puedas construir con tranquilidad un gran futuro. Concasa, construyendo historias. Doctor Salud Medicina Prepaga te ofrece una variedad de planes para que puedas sentirte seguro y protegido vos y tu familia. Adquirir y disfrutar de una amplia cobertura médica al mejor precio. Teléfono 021-205-555. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. Empezamos con los audios habilitados a partir de este momento. Arturo, ¿va a jugar Lucas Prato? Yerba Mate San José trae desde Paso tu baile, tradición y el sabor para el país y el mundo. Disfrute sus sabores tradicionales y compuesta con 2 años de estacionamiento en variedades y envases únicos en el mercado. Yerba Mate San José, una experiencia inolvidable. Sí, señor. Juega Lucas Prato mañana. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Celebremos juntos por los lazos que nos unen con Álamos. Importa, distribuye en Paraguay frutos de los Andes. Arturo, todos sabemos que la familia Rubín es de Guaraní, pero tampoco la pavada. Acá grande hay uno solo y vos mejor que nadie sabes. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Revoluciona tus pasos con los calzados Michelin. Encontrarlos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa SRL. Comandante, el tema del Balón de Oro, qué cosa será. El año pasado tenía que ganar Rodri con todo lo que ganó, pero le regalaron a Messi, pues, y ahora le da un bobo a Rodri. Saborea la calidez del hogar con nuestro nuevo cocido con leche listo para beber. La Pradera, deliciosa, novedosa y súper práctica para consumir. En su presentación, sachet de 1 litro fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Arturo, Guaraní se puede considerar como un histórico del fútbol paraguayo, pero no como un grande, ¿entendés? Porque la grandeza se mide por logros. Sí, un histórico. Paneles solares, calefones solares, cargadores para autos eléctricos, robots limpia piscinas, ionizadores para piscinas y mucho más para tu casa o emprendimiento. En Energía Alternativa, seguinos como energiaalternativa.py o llámanos al 021-222-767. Arturo, la Copa homenaje a Osvaldo Domínguez Ripio no podía ganar otro equipo, o tenía que ser coincidentemente Olimpia. ¿Qué cosa? Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más, son seguras y tienen el peso exacto. Delivery al 021-728-9228, el asterisco 457. La instalación es gratuita, tu solución rápida y confiable en Energy Gas. Voy a buscar el nombre, para mí que es otro el nombre por lo menos este año. Al declarante, este señor Ditore, comandante, ¿por qué no se calla nomás? Claro que es un fracaso en Libertad si están con salarios al día. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Tenemos más audios. Arturo, Prato tenía que ganar el Balón de Oro, ¿verdad? Pero bueno. Qué eso será. Y su seguro Chaco, Mariscal López Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600 y su seguro Chaco. ¿Qué es lo que le pica tanto a ustedes, Prato? Sí, por las dudas para el oyente, el torneo se llama 120 años del Club Nacional. Esa es la denominación oficial de este torneo clausura. Este homenaje al Club Nacional. Sí, 120 años del Club Nacional. ¿Qué tal, Arturo? O sea, ¿qué significa que mañana vas a transmitir Nacional Olimpia, ya que juega Prato?
Centro Materiales Santa Rosa, venta materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional, Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Comenzamos la semana con todo y qué mejor que disfrutar con un delicioso choripán, el sabor único chorizo parrillero Upisa. Upisa, probaste y te gusta. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta Mag, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este y Fernando de la Mora. Teléfono 021-634-544. Renta Mag, una herramienta más en su obra. Equivocado. La grandeza no se mide por los logros, se mide por la gente que tiene. La gente es la que le hace grande al club. Grupo Crisma, más de 25 años juntos brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. ¿Qué tal, comandante? ¿No te molesta, pero con la prepotencia con la que te habla muchas veces, Editorial? Sí, te escucho, así. ¿Le molesta, parece? ¿Por qué me va a molestar si es su forma de ser? Siempre nos ha atendido. ¿Cuál es el problema? Leo con Leo. Que no tiene nada que ver. Y sí, es Leo con Leo, pero es su forma de ser. ¿Por qué? Nos atiende. Nunca se negó en la entrevista. Y eso vale muchísimo. Descubre el nuevo Ron Fortín Frutos del Bosque, un destilado que captura la frescura de los frutos del bosque en cada trago. Su exclusivo y único color azul es ideal para cócteles refrescantes como el Mojito Blue y Apple Blue. Búscalo ya en tu punto de venta preferido. Ay, Arturo, ¿cómo andamos? Comandante, el tema de Balón de Oro no mereció y Vinicio y sobrado de tío me va a Como Messi Par celebra sus 52 años, cada crédito que desembolsa participa del sorteo de una Kia Sportage 0 km 2025, paquetes de viaje a Cancún y muchos premios más. Bases y condiciones en comesipar.co.py. ¿Por qué no te envías su foto a ver si es lindo pendejo él? Nuevo Kia K3 con caja automática 6 airbags de serie y pantalla panorámica con Apple CarPlay y Android. Cuota desde 2.100.000 guaraníes, contado $20.990. Financiación propia del Grupo Garden, más info en kia.com.py. Buenas tardes, comandante. Vos quería que le dieran otra vez a Messi, ¿no? Y solamente de relleno le dieron a Rodri porque el jugador del Real Madrid, el llorón ese brasileño, tenía que haber ganado. Pero es muy llorón, pues por eso no se fue. Precios fijos hasta febrero del 2025 con los imbatibles de stock. Yerba mate Norte Clásica 250 gramos 3.800 guaraníes. Jabón de tocador 1.080 gramos 1.400 guaraníes. Hasta el 2 de febrero precios imbatibles en Stock y Stock Express. Arturo, el doctor sabe qué puede hacer con su empanada chilena, ya sabes. Un abrazo al doctor Capello. Celebra con nosotros nuestro 64 aniversario porque nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio, lo más valioso de tu hogar y familia. Ingresa a rumbos.com.py, buscanos en redes sociales. Rumbos S.A. de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Comandante, no le vaya a creer a nadie de los que te escriben. Están todos pichados todavía. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 098-104-216. Instagram @cerámica_Itagua. Yo no le creo más a nadie de ustedes, te juro. ¿Otro? El Balón de Oro, comandante, era para Richard Ortiz después de su chilena del domingo. Equipa tu casa este verano, heladera medida 300 litros, antes 18 cuotas 225.000 guaraníes, ahora 18 cuotas 199.000 guaraníes. También puedes financiarlo con tus tarjetas de crédito de bancos aliados. Ingresa a electroban.com.py. ¿Y qué pico ganó el Caraya ese y Rodrigo? ¿Quién pide Caraya? Digan un poco. No, yo sé, ¿a quién se refiere ese? A Vinicius. ¿Y por qué le tratan así? Se sabe cómo es, pero necesario. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Globo S.A. Arturo, campeón del torneo clausura nacional. Anotá los pingüinos se desciflan. Apracur es la solución inmediata para los cambios repentinos del clima porque su fórmula avanza alivia inmediato los síntomas de la gripe y los resfriados. Salvate con Apracur. Otro. A mí sí que me duele la cabeza si escucho fútbol a lo grande, pero igual le escuchan. Vaya, puta. Yo siempre le digo a la gente, el día que yo no escucho fútbol a la grande me duele la cabeza. Ese es el comisario Nimio Cardoso. Yo siempre le digo a la gente, el día que yo no escucho fútbol a la grande me duele la cabeza. Muchísimas gracias, comisario, gracias. Te cuento que a mí me pasan el informe y como yo no le puedo decir nada al comandante, al dueño de la siesta del fútbol, entonces, y hoy día de la mañana tuve que, de una u otra manera, adelantarme a vos, ¿verdad?
Gracias, comisario Niño Cardoso. Con las salsas arcoíris le damos sabor a tus platos con toda la variedad para condimentar tus carnes y resaltar aún más el sabor y lo no. La salsa de soja condimentada y salsa con ajo. Arcoíris, 25 años con sabor y confianza. Explotó el pozo grandioso, el cartón número 1.028.313. Se ganó una Toyota Crown híbrido 0 kilómetros. Controla tu cartón, puede ser el dueño de este autazo. Comandante, a vos te vamos a dar el Balón de Oro, pero si logras una entrevista con Juan José Zapata, hoy o mañana. ¿Cómo no? Vamos a llamarle Gerardo Juan José. Muy bien. 72 horas de descuentos reales en Farmacias Catedral hasta el 31 de octubre. Disfruta de descuentos de hasta el 70% en productos seleccionados. Además, hoy martes 29, aprovecha beneficios al pagar con tu tarjeta de crédito del Banco Sudameris. En Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Comandante, ¿no le vas a llamar a Giorgio para saber el partido River Mineiro esta noche, comandante? En esta fiesta, Pechugón te regala 40 millones de guaraníes, 200 vales de 200.000 guaraníes en productos que se sortearán todos los viernes. Compra cualquier producto Pechugón en cualquier punto de venta del país. Ingresa tus datos y número de factura o ticket legal en pechugón.com.py. Arturo, ¿por qué no implementas también el Balón de Oro en fútbol a lo grande? Sería espectáculo y votamos por una plataforma electrónica, ¿eh? ¿Cómo se hace eso, niño? Quiere que sea balón de oro, balón vamos a comprar. ¿Y qué se hace? ¿Y cómo se elige? Ellos quieren elegir. Ellos quieren elegir por Twitter. Por Twitter, ahí hay una encuesta en Instagram. Y no hay juez, peo. No, nosotros no, sino que la gente vote. No, yo entiendo, pues eso es popularidad. Sí. Los premios. Pero Rodrigo fue un jugador que gana no por mérito, no por popularidad. Esto no se hace por. Él dice por a nivel local. Y bueno, ya entiendo, local, pero no por cantidad de votos. Claro, lo que él propone voto popular. Claro, él propone voto popular. Otra cosa. No, yo digo otra cosa. Y acá define el comité, pues. Personal duplica tus recargas hasta el 31 de octubre. Los gigas de tu pack se duplican con todas tus recargas desde 10.000 guaraníes. Recarga ahora y disfruta el doble de gigas. Elegí la conexión total de Personal. En Encarnación Bellavista Hotel te ofrece una experiencia de calidad y excelencia orientada al segmento corporativo. 43 habitaciones de primer nivel. Somos tu mejor opción para hospedarte con comodidad y estilo. Síguenos en Facebook e Instagram como Bellavista Hotel Encarnación. ¿Te imaginas? Este editor era el presidente de Libertad. El tipo ni un secretario nomás. Ay, ya, ¿Y por qué tiene que ser así? Arturo, ¿cómo andamos? Bien, doctor. Ya conoces los nuevos cables Cordero desarrollados con altos estándares de calidad al mejor precio. Si sos electricista o instalador, elegí cables eléctricos Cordero con respaldo de garantía Electropar. A todo ponerle Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camioneta, tractor Bistoni. Pedidos al 0983-119-720. Conoce más en bistoni.com.py. Mi voto para Balón de Oro de fútbol a lo grande, para Víctor, el único objetivo. No, pero estamos hablando de jugadores, no de Balón de Oro. Pero agradecerle a ese amigo. Confundió un poco el tema. Jugadores. Hablando de jugadores, la gente pide el equipo de la fecha. No sé si vamos para el otro día. Está Pablo de Silva primero. ¿Cómo te va, Pablo? Hola, Arturo, ¿qué tal? Pablo, te retiraste oficialmente del querido Atlántida. Sí, el domingo fue mi último partido y la verdad muy feliz porque cumplí lo que había dicho y bueno, ahora ya feliz, disfrutando un poco de la vida, trabajando en pos de los y las futbolistas. Y bueno, de la FAP estuviste en la reunión, Santana, Salcedo, vos, ya está aprobado para el próximo año, se resolvió 8 jugadores mayores de 23, es intermedia para abajo, me supongo, en la planilla de juego, además 10 jugadores en la planilla que serán sub-23, de los cuales uno de ellos será sub-19, totalizando 18 jugadores en planilla, Pablo. Así mismo, con la salvedad después de que el 19, cuando cumple los minutos, puede ser sustituido por un mayor, no es que un mayor o un sub-23, o un sub-19 puede ser. Puede llegar a 9, Claro, ponerle que llega no sé, son 1000 y pico de minutos, cumple la bolsa y el técnico decide no disponer del sub-19 que ya cumplió los minutos, puede meter un mayor o puede meter un sub-23, o puede volver a meter el sub-19, pero no hay obligación de que juegue el 19 ya una vez cumplido la bolsa. ¿Satisfecho la FAP? ¿O satisfecha la asociación mejor? Algo congruente, Arturo. Siempre una negociación no tiene que ceder. Ellos cedieron,
de las 3 reuniones que tuvimos, creo que hoy pudimos ponernos de acuerdo también, eso gracias al presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, al licenciado Robert Harrison, que al final también tuvo que, se dio para ambas partes. Yo creo que es algo bueno. Esto nos obliga a seguir trabajando y seguir buscando mejores cosas para nuestros futbolistas. Está bien, satisfecho entonces Pablo con la FAP. Sí, nosotros sí. Y está bien, y la divisional tendrá que, si ya es una cuestión de la asociación y el reglamento, ya está, se cierra, Pablo. Sí, se cierra porque se llegó a un acuerdo. Si usted hace memoria, la ley nosotros queríamos derogar, en principio era 5 nada más en planilla, después hubo otras cosas en la segunda reunión, un presidente que no te voy a decir quién, dijo no, pero nosotros ya esto. Entonces lo mejor es sentarnos a hablar todas las partes y que el presidente esté presente y que al final se llegue a un buen acuerdo. Al final queremos lo mejor para el fútbol paraguayo. No quiero lo mejor para los mayores y tampoco quiero dejar de lado a los chicos que son el futuro de nuestros jugadores, de nuestra liga y de la selección. La gente sabe que tu papá fue el 9 de Cerro. ¿Cómo? La gente ¿El 9 sabe. de Cerro? Tu papá, Pablo da Silva. Mi papá fue delantero de Cerro. Pero la gente sabe, ¿vos crees que sabe? Yo creo que sabe la mayoría, más de lo de esa época. No, los por eso jóvenes digo. no, pero por eso digo. Los jóvenes no, pero la gente... Lo que lo vimos sí sabemos. Exactamente. Bueno, un abrazo Pablo, gracias. Un abrazo Arturo. Gracias, Pablo da Silva. Súmate a la comunidad del trabajo JMC, una comunidad WhatsApp en donde puedes encontrar ofertas laborales y también compartir tus servicios en las redes sociales JMC Paraguay con el respaldo de Chacomero. Bueno, vamos con el equipo entonces de la fecha. Arquero. Fecha 17. Arquero. Ya está, ya Olveira. Germán. No, que sí. Pero casi no atajó Olveira. No, uno sobresaliente. Tapó una importante. Olveira, Yo no vi poco partido. Yo vi Olimpia Cerro nomás. ¿Y Olveira no atajó? Sí, Olimpia. Tuvo poca participación. Sí, tuvo poca participación. ¿Y quién fue arquero? Fue fundamental en la jugada que abrió el partido, el 1-0. Está bien, Olveira. En este octubre Rosa Sismet te regala un momento de conexión plena. Si necesitas reducir el estrés o aprender a manejar tus emociones, accede a Conexión Plena, un portal exclusivo donde aprenderás a cuidar tu bienestar. Más info en redes sociales @SismetPY. Lateral derecho. A mí me gustó Rodi ayer, Rodi Ferreira. Hizo el penal, es cierto, pero me gustó dentro de todo. En el segundo tiempo hizo un partido interesante. A mí me pareció muy interesante el de 2 de mayo. René Rodríguez. Muy buen partido, sí. ¿Quién queda? Venía siendo suplente, ahora agarró. Viene muy parejo. ¿Quién queda lateral derecho? Yo postulé a Rodi, no sé qué opinan los compañeros, Jorge. A mí me gustó, Rodi. A mí me gustó Olmedo. Quiere hacer un equipo porque ese fue un partido feo también, Germán. Vamos a coincidir eso. Sí, no, pero individualmente es sí, intachable. Viene rindiendo. Muy bien. ¿Lateral derecho quién? Núñez para que gane. Ahí gana Rodi, para no haber. Rodi tiene 2 votos. No, ahí empaté. Pero Núñez, el de Cerro. Sí. ¿Sí? Y elige de lo que vi. Por eso, no. Yo no vi otro partido, de lo que yo vi. ¿Quién ganó? Rodi Ferreira. Rodi Ferreira. Y ahora llegó el momento de refrescarte el día. ¿Nunca te pasó que te quedaste con las ganas de disfrutar de tu jugo favorito? Eso ya no te va a volver a pasar porque ahora tu jugo Caricia rinde 2 litros de puro sabor y diversión. Ya virá Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. ¿Y la defensa de Olimpia entonces? Y yo postulo a Capazo por el gol también, como plus. Sí, Capazo y Junior. Capazo Junior. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece una variedad de vehículos japoneses y coreanos. Avenida Cibellala 4623. Buscarnos en redes sociales como Class Motors. ¿Lateral izquierdo? Ellos vieron más partidos que yo, por eso no quiero... Estoy buscando lateral izquierdo. Yo Zavala. Para mí hizo muy buen partido. Pancho. Zavala. Zavala. Cuando necesitas materiales para la construcción, recordá que Ferropar es la solución. Sucursales en Asunción, Artigas, casi Sargento Martínez, en San Bernardino, Avenida Guillermo Nómani, acceso sur, casi 1 de mayo. Extremo a la derecha. A mí me gustó Redes. ¿Y por qué no ponemos aquí al equipo de Olimpia? Sí. A mí me gustó Redes. También. Sí, Redes. Carga cualquier combustible desde 100.000 guaraníes más 45.000, te llevas un Ferrari coleccionable más 95.000, te llevas los modelos a Bluetooth disponibles solo en Shell. ¿El Richard Ortiz con quién? Richard Ortiz con
No sé, otro que jugó bien, ¿no? Franco. Yo vi Franco. Edgar Catalino Saracho marcó un gol, el volante central en Ameliano. Ah, cierto, me olvidé, sí, Saracho jugó. Saracho jugó. Saracho, muy buen partido. Richard Ortiz con Saracho. Chipa Rica, lo mejor de lo mejor, ubicado en el kilómetro 41, ruta 2 de la ciudad de Ipacaraya, metros del peaje. Síguenos en redes sociales o comunicate al 0181-319705. Chipa Rica, definitivamente la mejor chipa del país. Presionó el comandante ya. No, iba a decir. ¿Y Piru Contreras qué puesto la puso? Por izquierda le voy a poner. Por izquierda. Porque él jugó por izquierda. Yo le pongo a Luis Ortiz de Sol. Hizo un muy buen partido. Ganó Luis Ortiz. Por eso hay que ver. Contreras por izquierda, pero y Ortiz no lo pones como delantero, lo pone, o sea, compite con Piru Contreras. Se puede poner más como media punta. Por eso te digo, para mí, en mi equipo tenían los dos. Yo voy por Contreras. Para mí ahí por la raya jugó. ¿Quién ganó la izquierda? Muy bien. Yo mi voto por Ortiz. Contreras y Luis Ortiz terminaron en empate. Muy bien. No, tres, Contreras y tres. Yo Ortiz. Ortiz. Luis Ortiz. No, es Contreras. No, yo por izquierda pongo Contreras, pero Ortiz lo pongo como media punta. Contreras, ganó Contreras. Alberto Contreras. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostala te invita a disfrutar todos los deportes poniéndote un extra de motivación. Ingresa a aposta.le, apostala, ganar lo cambia todo. Media punta entonces, ¿verdad? O dos arriba. Media punta. ¿Quién? Yo iba a poner dos juntos arriba, Alcaraz y Conejo para mí. Los del partido de ayer. A mí Ortiz y Walter para mí. Yo Ortiz también de Sol. A mí me agradó el partido de Luis Ortiz. Muy buen partido. Viene rindiendo muy bien, niños. Le voy a dar a Ortiz. Le di a Ortiz hace rato. Para mí entró muy bien Conejo. Yo le doy un voto. Conejo jugó. Luis Ortiz. Yo Benítez y no. El Olimpia, que para mí. Alcaraz y Ortiz yo. Lo de Víctor. Y bueno, ¿y cómo se hace? No sé quién ganó. Ortiz ya está. Ortiz ya está. ¿Y Alcaraz? ¿Ortiz ya está? ¿No media punta? Sí, tres votos. Yo voté por Ortiz también. Puso Walter, él puso Alcaraz. Benítez y Alcaraz. Conejo. ¿Ya está el equipo? Alcaraz. Falta uno. Arriba, Alcaraz. ¿Y el técnico quién? Palermo. Cuando los pequeños problemas del día te sacan de quicio, probá con la nueva terapia antiestrés de Activo 100. Nuestra campaña te muestra cómo transformar el estrés mientras limpias con nuestros productos Activo 100. Vamos con el equipo y con el equipo, entonces, Pancho. ¿Qué es lo que estás buscando vos? No faltó uno que no, están tanto. En Carnicería Boutique Tacuara 07 encontrás lo mejor para tus asados. Visítanos en Asunción Pacheco, esquina Saravío, en San Lorenzo Mariscal Estigarribia, esquina Gandhi. Lunes asados de 9 a 19 horas y domingos de 8:30 a 13 horas. Más info al 0185-708-524. Boutique de Carnes Tacuara 07. 1339. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes para los diferentes métodos y etapas de cultivo, suelos y condiciones climáticas. Síguenos en redes Solaris Fertilizer Paraguay. Tenemos. Decir, güey. Olveira en el arco de Olimpia. Rodi Ferreira de Luqueño. Junior Barreto de Olimpia, Capazo de Olimpia y Zavala de Olimpia. Tres de la defensa de Olimpia con el arquero. Redes Olimpia, lateral extremo por derecha. Richard Ortiz de Olimpia y Saracho de Ameliano en el medio. Contreras va por izquierda de Ameliano. Media punta Luis Ortiz y Adrián Alcaraz de Guaraní el punto. Técnico Palermo. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Llámenos al 729-6060 Fleming. En Comercial Economía San Lorenzo, precios mayoristas a partir de 3 unidades. Lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Llámanos al 576-828. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Gana River por 2 goles hoy. No vamos a hacer ahora el porcentaje ni tanto que era conducivo. No. Ah, bueno, listo. ¿Necesitas plata en la Plata Empeños? ¿Necesitas plata en la Plata Empeños? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor. Contamos con 58 locales para tu comodidad. Por lejos, la casa de empeños con mayor cobertura del país. La plata es justo lo que necesitas. La tenemos que hacer, si no marcarlo fácil. Clasifica Mineiro. Así es. Horrible. Así nomás. Porque al final... O si no, con aclaratorio, con aclaratoria después gana River, pero gana River, pero 60-40 y no le alcanza con un 2, entonces para dar quién pasa. Bueno, me callo. Vecinas, amigo. Primero vos le ibas a sacar a Palermo 5 partidos antes, para comenzar. ¿Qué? Y vos le ibas a sacar a Palermo en el quinto partido. Pero cambió, hizo todo lo que yo decía. No, ese nivel uruguayo. No. Lo único que falta es que... ¿A quién le critiqué? ¿Por qué te pones así? No, vos dijiste ahí que Palermo se iba. ¿A quién le critiqué? A Hugo Benítez decía que no podía jugar ese zaguero central. ¿Y después?
La Parsajú que tenía que picar no, tenía que aprender lo que dice 8 a 10 millones cuesta su pase. Enséñale. No jugó más esta segunda rueda. Y porque no domina la pelota. Él quiere Santula te dijo a vos le dijiste, yo dije que cuesta 8 millones de dólares. Y claro que va a costar esa plata siempre y cuando le enseñen. Tienes que reconocer que la pifiaste. No, si le enseña, tiene un físico privilegiado ese muchacho. Que le enseñe que tiene que picar. Flor de jugador. ¿Sabes lo que iba a responder? Flor de jugador si fuera uruguayo. ¿Sabes lo que pasó, verdad? ¿Qué pasó? Un día le preguntaban a un periodista que, por ejemplo, tu caso. Que vamos a suponer que sea más abierta la crítica. Ahora soy periodista, a este caso. ¿Te imaginas arrancar el año con tu 0 kilómetro con Bancopp? Lo haces posible. Empecé a pagar en diciembre y pagas hasta 60 meses de financiamiento. El auto que soñás está a tu alcance. Bancopp crece desde la raíz. Premiamos la fidelidad de nuestros clientes con una Ford Explorer 0 kilómetro 2025. Además de 100 espectaculares premios, tu compra hasta el 31 de enero puede ser el ganador del mayor premio de ventas del país. Goyani Esquina, Músicos del Chaco, la gente sabe. Un periodista uruguayo le cuestionaba a un técnico. Entonces le dijeron al periodista uruguayo, ¿por qué vos estás cambiando de opinión si vos eras un cuestionador del técnico? Entonces le respondió, si cambia el técnico de opinión, ¿por qué no voy a cambiar yo? Es decir, si cambió Palermo, lo que vos decís, ¿por qué no va a cambiar de opinión sobre él? Ahí vos estás cambiando opinión sobre Palermo. Tomó una... No contestame, claro. Y eso no me está cambiando opinión. Porque yo cuando hoy se ganó tu respeto. Cuando yo claro, ha hecho cosas. Claro. No, pero digo nomás, cuando yo digo lo de Palermo al terminar el campeonato de apertura, era porque no me había mostrado absolutamente nada, y donde más debatimos nosotros que vos eras partidario de sus declaraciones públicas, sí. y yo soy contrario a esas declaraciones, eso por los códigos que uno maneja. ¿Y qué es lo que dijo Palermo que te haya molestado a vos? Y dijo, por ejemplo, que ahora va a armar el equipo que él quiere. Eso le salió de la... Espera, se supone que él armó siempre el equipo, el técnico tiene que armar el equipo. No, eso no dijo. Él se refirió a la entiéndase sugerencia. Porque no juega, ya porque no juega. No, ahora pero las decisiones las toma el entrenador toda la vida. Dio para la interpretación. No, el entrenador toma las decisiones. Después tuvo modificaciones. Junior Barreto no jugaba, hoy juega, no figura, pero es un zaguero importante. Confirma en las últimas fechas a Franco, ¿verdad? Recuperó, creo que el gran mérito de Palermo. Eric López. No, sobre todo a Redes, porque Redes vino con sobrepeso y Redes se fue ganando la posición por méritos propios. Martín Palermo, vos lo que hiciste nunca más se va a repetir, pero si alguien lo repite, aún te seguiremos recordando. No puedo hablar bien. Secom presenta la evolución en cemento con el nuevo C32, el cemento que estabas esperando gracias a su planta de última generación y profesionales altamente capacitados. Cada producto se sostiene con calidad, durabilidad y resistencia. Secom, la evolución de los cementos. 1344. Comagro cuenta con generadores eléctricos tanto domésticos como industriales de las marcas internacionales como Daewoo, Wahoo, Hyundai, Pramac y Power Stream. Comunícate al 021-518-03000. Comagro, solución, tecnología y respaldo. Disfruta Lactoland, disfruta los yogures más ricos. Lactoland, el sabor que el Paraguay prefiere y la salud de cada día. Compra al mayor, hace que tu dinero rinda más. Visítanos en nuestros locales Mercado San Lorenzo, Capital Ruta 1 y ahora también Capital Ruta 2, kilómetro 21,5. Síguenos en redes sociales como El Ahorrazo Supermayorista. Palermo dice asumió su error de dejarse llevar por los laureles de los jugadores de sus inicios como Derly González, por ejemplo. Eso es lo que quiero. Todos los martes solicita tu tarjeta de crédito y disfruta los reintegros por octubre. Martes y jueves Farmacias Energy 35%, jueves Supermercados Real 20%, martes Puma Energy 20%, Caja Mutual 39 años cuidando tu futuro. Y vamos entonces con el porcentaje solamente. ¿Quién clasifica? Ya está, ya. Niño. Mineiro. Víctor. Mineiro. River. Capa. No, para mí, la final de Libertadores va a ser 2 equipos brasileños y la sudamericana 2 equipos argentinos. ¿Vos? Mineiro. Entonces, ¿para vos? Para él, River. Nissan te trae esta promoción. Lleva una Frontier doble cabina 4x4 con servicio gratis hasta 5 años o 100.000 kilómetros, 6 airbags de serie. Más info en nissan.com.py. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. 2 locales, Casa Central, Lucibellana, Casero y 2 de Mayo, Asunción. Y Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López. WhatsApp 081-543-543. Wilmar SRL. 1346. Si tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla, yo puse Quitadol, Forte Plus, Gel Flex, Rapid y todas las presentaciones que podés necesitar. Para que Olor en Quitadores de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. No vas a entender nunca, hay que jugar en equipo.
Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Hot Passion. Animate a probar sus fondos de tría que te harán vivir sensaciones sin límites. Control Los Duar. Atención amantes de los buenos sabores, llega la Porcina, la nueva marca embutidos que tiene lo que busca para disfrutar en familia. Panchos, el clásico parrillero, las irresistibles viennas, jamones y fiambres. Probá y descubrí porque todos hablan de nosotros. Ayer fue impresionante el apoyo a la hinchada de River y el propio técnico Gallardo que agradeció. Nada duele más que perderse una final, más si se juega en la ciudad donde vivís. El 23 de noviembre se juega la gran final de la Conmebol Sudamericana en Asunción. Prepárate para adquirir tus entradas pronto. Conmebol Sudamericana, la gran conquista. En la ciudad de Vileta contamos con zona residencial, servicios básicos en puertas calles principales empedradas. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria en su inversión más segura en la vida. Buenas tardes, Rubín Dragoto. Salgo un rato de mi retiro espiritual para expresar mi apoyo a lo que dijo Víctor. No solo el programa debe ser dedicado a los dos de mayor convocatoria, están también los otros 3 que están en una semana hablando, sumados suman 10 puntos. Firma Arquitecto Dragoto. Rubín. Con Petrobras llega a destino con tranquilidad. Nuestros combustibles son analizados y probados por expertos en nuestros laboratorios. Petrobras, más que una promesa, una garantía. 1347. El Sol Seguros reafirma su compromiso todos los días. Solicita tu póliza seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Decir bienestar y certeza exige Impaco, más de 40 años llevando energía al país. En cada camino hay un automóvil Supli con 69 años de trayectoria y 27 sucursales en todo el país. Ahora en Lambaré sucursal 21, Cacique en Lambaré esquina Testanova. Automóvil Supli legítimo, original, auténtico. 21:30 hoy el partido River Atlético Mineiro. Defender tu equipo más valioso es tu prioridad y en esa cancha el Pecin C se convierte en tu defensa imbatible. Protege a tu familia de resfríos, infecciones y alergias. Una tableta al día es tu jugada ganadora. Redes sociales @Alpecin PY. 1348. Ponete la 10 con Tokio, sponsor oficial de la Albirroja con el pacto de confianza NGO. Vuelve la gran oportunidad para adquirir un vehículo 0 kilómetro K-Dan Motor Show del 14 al 24 de noviembre, nivel 3, Paseo La Galería, de 10 a 22 horas. Variedad de marcas, lo último en tecnología y la mejor financiación. El mundo automotor en un solo lugar, K-Dan Motor Show. Repaso la Copa Paraguay, mañana los partidos Sol de América Libertad a las 17:30. Todo arranca con baterías Barta preparadas para las condiciones más extremas del mundo. Barta con más fuerza, arranque y tecnología Power Frame para mayor duración. Tu batería es Barta. 1349. En Panal Seguros te damos respaldo ante cualquier situación. Contamos con la experiencia para ayudarte a superar todo tipo de imprevistos. Elegí Panal Seguros y sentí la verdadera confianza. Ven y divertite en el Casino Slot del Sol. Puedes jugar en nuestro casino y hay más de 1000 slots. Mesas en vivo donde cobras tus ganancias más rápido. Jugá, ganá y cobra en Casino Slot del Sol. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton Chacomer, respaldo total. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TVH laminados y más. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. A las 2 de la tarde en voz alta. Indalco Seguridad Industrial, zapatones Fracol, 100% cuero, casco, caretas, protectores auditivos y más. Teléfono 061-570-570. Indalco SRL. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin, los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Comunicate al WhatsApp 01814347732. Más de repaso de partidos, Copa Paraguay, Olimpia Nacional será en el Defensores mañana a las 20 horas. Avísale a tu vecino, comentale a tu jefe que sepa hasta el peluquero, hasta el 31 de octubre es la Feria Isuzu País con descuentos increíbles en D-Max y MOX. Contacta al 021-729-7878. Isuzu representa Automotor. Cuando nuestro asado y la albirroja coinciden, disfrutamos distinto. Chorti Beef, carne 100% chaqueña. Costilla tapa cuadrilo, un delicioso vacío. No puede faltar el choriqueso Chorti, el auténtico, el original. Nuestro asado es de selección Chorti Beef, sponsor oficial de la Albirroja. Subite a una Buller, una moto robusta que atrae por su gran diseño y potencia. Manejar la aventura y libertad sin límites. Sentir el verdadero poder en dos ruedas. Motos Buller, el poder de tu pasión. Representa y distribuye Britan S.A. 1350. Descárgala, vamos de Ecopetrol. Carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo, que puedes usarlos en el instante de tu próxima carga. Baja la app de Ecopetrol y aplicarle. Ve My Flores con ustedes los 365 días del año, las 24 horas. Ve My Flores General día 640, teléfono 496-553 y Mariscal López 671-767. Ve My Flores. No pillaste lo de Quise, te digo, no vas a entender nunca. Hay que jugar en equipo. Tan malos árbitros, veo.
Eso lo dijiste, güey. No. Ah, bueno. Otra cosa. Este y todos los martes en Punto Farma tenés 30% de descuento pagando con tu tarjeta de crédito Itaú y 35% de descuento si pagas con QR. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. En caso de estreñimiento, la FELAX, que es Luctosa, es la solución inmediata y segura. Regula y corrige la evacuación intestinal, apto para todas las edades. La FELAX lo encontrarás en todas las farmacias del país. Representa Biotic Pharma. ¿Internan entre ustedes? No, Gran para... mañana voy a explicar. Mejor. Gran remate en Casa Rosada este domingo, gran remate en Casa Central y en las sucursales. Call Center 021-421-566. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Todos los accesorios que siempre quisiste encontrarás en Erimark. Carpas, enganches, antivuelcos, barras, LED, alarmas polarizados y mucho más. Erimark, lo que la fábrica no te dio. 1351. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Hubo reunión técnica en Montevideo y de momento no hay acuerdo porque Conmebol exige que ingresen los hinchas visitantes al partido Botafogo-Peñarol, inclusive un posible cambio de sede. Eso envió una nota oficial Conmebol a la gente uruguaya. Hoy se realizó la reunión técnica y no hubo acuerdo. Ahora se espera a ver qué porque podrían traer acá, porque el ministro del Interior de Uruguay le dijo, hincha visitante no. Ellos se mantienen en su decisión. Porque esa es una posición del ministro del Interior de Uruguay. De Botafogo que ya están en Uruguay, que inclusive están denunciando actos de racismo de los uruguayos. Lo que pasa es que quieren evitar violencia, niño, y el problema se lo va a llevar la gobernación, por eso no quieren, porque va a ser gravísimo los hinchas. Universidad San Lorenzo, de tus sueños se hacen realidad con carreras acreditadas por la ANE, filiales en Ambaray, Capeteita, Agua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Sede Central España 330 San Lorenzo, Unisal 1352. En Cantabria se promocionen adhesivos, descuentos del 30% en juegos de baño y griferías y mucho más. Charles de Gol 2034, Asunción, Cantabria. A las 2 de la tarde en voz alta. Pasate ya salud protegido, tenés beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Crece y se expande para ofrecerte la calidad de siempre. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el abasto no te bloquea. Pollos Amanecer de Granjero Campo 9. Cubiertas Yokohama, mejor relación precio y calidad, presente en las mejores competencias del mundo. Con el respaldo de garantía del grupo Toyo Tosi. 1353. Mili Empeños, venta arreglo de joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mili Empeños. La mejor opción para instalar su industria de depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de billete 1 y 2. Más info al 413-7000. La Paraguay Inmobiliaria se asegura su inversión. En Bristol, super ofertas en heladeras y congeladores sin entrega inicial. Congelador media 200 litros, 18 cuotas de 149.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. En Concasa, empezar tu historia con base fuerte y duradera, con la confianza de que cada ladrillo, teja o gramo de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historia. Saludos, doctor Laurentino Barrio. Doctor Salud Medicina Prepaga te ofrece una variedad de planes para que puedas sentirte seguro y protegido vos y tu familia. WhatsApp 0182475-888. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. Yerba Mate San José trae desde Paso tu baile tradición, el sabor para el país y el mundo. Disfrute sus sabores tradicionales y compuesta con 2 años de estacionamiento en variedades y envases únicos en el mercado. Yerba Mate San José, una experiencia inolvidable. 1354. Desde los videos de Álamos en Mendoza, cada copa es un brindis por la amistad. En esta tierra paraguaya celebremos con Álamos por la vida, la amistad y los buenos momentos. Contactos al 099-4603-777. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Encontrarlos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa SRL. Tenemos más audios, quedaron varios. 0971-108010. Tenemos. Comandante, os vamos a la clásico. Tiene buena mina selección paraguaya. Saborea la calidad del hogar con nuestro nuevo cocido con leche listo para beber. La Pradera, deliciosa, novedosa y súper práctica para consumir. La Pradera, lo mejor en lácteos. Llega el verano y tu piscina merece lo mejor. Robot limpia piscinas automáticos, cercos removibles para la seguridad de tus hijos. Ionizadores para no usar cloro. Todo esto y mucho más en energía alternativa. Llámanos al 021-222-767. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más, son seguras y tienen el peso exacto. Delivery al WhatsApp 01844433332. La instalación es gratuita, tu solución rápida y confiable en Energy Gas. Arturo, ¿cuál es el premio del comité para lo que son ganadores, el porcentaje? Le voy a contar a tu hermana y a tu prima primero. A Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293. Herramienta de Ricardo F. Y su seguros Chaco, Mariscal López y Coronel Cabrera, teléfono 605-600 y su seguro Chaco. Comandante, hoy gana River. Centro
Centro Materiales Santa Rosa, venta materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional, Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Comenzamos la semana con todo y qué mejor que disfrutar con un delicioso choripán, el sabor único, chorizo parrillero, pizza, probaste, te gusta. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentamac, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Teléfono 021-634-544. Grupo Crisma, más de 25 años juntos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Venta de entrada para el partido contra Argentina ya está en circulación, Arturo. Vamos a preguntarle. Todavía no salió lo de Argentina. Paraguay. Descubre el nuevo Ron Fortín Frutos del Bosque, un destilado que captura la frescura de los frutos del bosque en cada trago. Su exclusivo y único color azul es ideal para cócteles refrescantes como el Mojito Blue y Apple Blue. Búscalo ya en tu punto de venta preferido. Durante octubre el SPS te regala 65% de descuento en la primera cuota de cualquiera de sus planes de salud. Si te mudas a otra prepaga, reconoce tu antigüedad inmediatamente. Más información al 021-248-8000. Nuevo Kia K3 con caja automática, 6 airbags de serie, pantalla panorámica con Apple CarPlay y Android. Cuota desde 2.100.000 guaraníes. Más info en kia.com.py. Pecambú no la vendió limpia, qué bárbaro. Precios fijos hasta febrero del 2025 con los imbatibles de Stop. Pollo les pido la unidad 30.500 guaraníes, hamburguesas FG 4 unidades 5.900 guaraníes. Hasta el 2 de febrero precios imbatibles en supermercados Stock. Celebra con nosotros nuestro 64 aniversario porque nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más valioso, tu hogar y familia. Rumbos S.A. de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Último. Le vas a preguntar a mi hermana el premio de... Ya está. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 098-104-287. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. Celular Xiaomi Redmi 13C, antes 15 cuotas 143.000, ahora 15 cuotas 119.000 guaraníes. También puedes financiarlo con tu tarjeta de crédito de bancos y aliados. Electro va mejorando tu calidad de vida. Llegamos al Pelé, Maradona o Messi. Pelé, ¿verdad? Pelé.